Estamos listos para comenzar, les doy la bienvenida, buenos días a todos y a todas, muy contentos de que estén acá de nuevo, ya pensando en que estamos terminando el año, todos medios agotados, pero con ánimo para nuestra segunda sesión del módulo Administración Eclesiástica, ¿ya? Hoy día en nuestra sesión el tema es herramientas de planificación y control. Ya la semana pasada estuvimos hablando de algunos conceptos básicos de lo que es la administración que nos explicó Pablo y también estuvimos haciendo diagnóstico y planificando o conociendo cómo se redactan las actas, cuáles son los elementos básicos. Así que hoy día nos toca herramientas de planificación y control. Pásenos, don Pablo, a la siguiente diapo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Aquí está nuestra ruta, ¿ya? Hay una pequeña exposición que va a hacer el Pablo sobre herramientas de planificación y control, y luego una actividad grupal que vamos a tener de 40 y 50 minutos, por ahí 40 minutos, sobre elaboración de presupuesto. Vamos a presentar nuestra actividad, el café, y después la segunda exposición donde la temática va a hablar sobre ingresos y egresos, y también una pequeña actividad grupal para presentar los resultados finalmente, antes de despedirnos. Esa es nuestra ruta para hoy, así que tenemos que acotarnos a los tiempos porque la semana pasada nos pasamos un poquito. Ya, Pablito, la siguiente. Este es nuestro tema. Al principio entonces vamos a tener una exposición cortita sobre el tema de planificación y presupuesto, ¿ya? Donde se nos va a explicar la elaboración del presupuesto anual según las necesidades de la congregación, ¿ya? Y qué ítem debemos considerar. Y luego nos explicaremos cómo va a ser la actividad. Así que eso vamos a hacer al principio. Ya, Pablo. Perfecto, muchas gracias, Vicky. Vamos a trabajar, como la Vicky decía, ¿no es cierto?, hoy día en elaborar dos herramientas que son muy importantes: la planificación y el control financiero, ¿ya? Seguramente esta parte es un poco más tediosa para mucha gente, pero lo que quiero hoy día, ¿no es cierto?, presentar es que también podemos hacer algo sencillo, simple, pero a la vez transparente y que nos permite tener una propuesta, ¿no es cierto?, de elaboración que va a significar que en la congregación haya transparencia en términos de cómo nosotros administramos los recursos, cómo informamos, es decir, cómo damos cuenta de lo que hacemos con esos recursos, y también cómo podemos planificar qué recursos necesitamos para un periodo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver que va a estar muy de la mano, ¿no es cierto?, de la planificación, entonces hoy día, de los recursos que necesitamos para hacer las acciones misioneras o las distintas acciones de una congregación, y a la vez cómo podemos dar cuenta de esos recursos a la congregación como una forma de establecer la transparencia, ¿no es cierto?, como una medida práctica y oficial de la iglesia. Cuando hay recursos financieros siempre es bueno ser transparente en lo que tenemos, en qué lo usamos, cómo lo usamos, porque eso da confianza, y la confianza es una de las bases, ¿no es cierto?, de cualquier uso de recursos para que la gente quiera también colaborar con esos recursos. Así que voy a hacer un pequeño análisis, voy a mostrar luego, ¿no es cierto?, un modelo de cómo trabajar un presupuesto. Y también yo les pedí a ustedes, a través de un documento que les llegó vía correo electrónico, que fueran pensando como actividad preliminar a esta sesión, y para facilitar y ganar tiempo en la sesión, ¿no es cierto?, qué cosas o qué cuentas o qué gastos o ingresos tiene una congregación tipo de Dayet, ¿ya? O sea, qué cosas ustedes ven en su congregación que son ingresos que puedan percibir, que puedan recibir, y cuáles son los gastos más habituales. Así que, en base a eso que les pedí, también vamos a armar hoy día un presupuesto. Yo traje un modelo prediseñado que ahí Robinson se lo acaba de mandar a sus correos también, con una propuesta sencilla, ¿ya?
y ahí ahí les voy a mostrar cómo utilizar esa planilla. Esa planilla también está elaborada con fórmulas para que si alguien la quiere utilizar en el futuro les sea mucho más fácil trabajar con ella. Pero ahí la vamos a ir cambiando para ver si lo que yo puse ahí se ajusta o no a lo que cada congregación vive. Así que comencemos con lo que es planificación y presupuesto para nuestra sesión de hoy día, ¿ya? Bueno, lo primero que quería conversar con ustedes o quería mostrarles como un análisis, ¿no es cierto?, o una reflexión antes de comenzar a ver el tema, es qué pasa con los aportes, ¿ya? Hemos conversado muchas veces como iglesia, ¿no es cierto?, que no es fácil generar nuevos aportes, no es fácil mantener los aportes de manera permanente de parte de los miembros de la congregación, porque hablar sobre recursos económicos al parecer no es fácil. Hay personas que tienen mucha facilidad, hay instituciones o iglesias que tienen como mucha facilidad para hablar de esto, pero desde nuestra confesionalidad, nuestra tradición o como queramos llamarle, ¿no es cierto?, al parecer siempre ha sido un tema un poco tabú. No es algo tan fácil de dialogar, ¿ya? Entonces, como yo le pongo aquí, para algunas personas es un tema que es poco abordable, ¿no es cierto?, como iglesia, y porque a veces pensamos que hablar de plata, como se dice vulgarmente, nos desvía un poco de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, ¿ya? Y obviamente eso también afecta la economía de nuestros miembros, entonces a veces nos complica, ¿no es cierto?, y se convierte en un tema un poco tabú dentro de la iglesia. ¿Ya? Ahora también es importante entender que en cualquier institución hablar sobre la contribución económica también es hablar sobre la confianza, la fe o el compromiso que las personas puedan tener con la causa que representa esa institución. No solo en la iglesia, en cualquier ámbito de cosas, ¿no es cierto? Las personas cuando confían o se identifican con la institución a la cual pertenecen, generalmente son personas que aportan recursos financieros porque tenemos que entender, ¿no es cierto?, que toda institución necesita recursos para poder funcionar. Si no hay recursos financieros, las instituciones no funcionan, no pueden hacer su trabajo y eso pone en jaque o pone en tensión permanente, ¿no es cierto?, lo que como organización, en este caso iglesia, podemos realizar, ¿ya? Entonces, si no tenemos recursos financieros, seguramente aquello que proponemos en nuestra planificación no va a poder ser llevado a cabo o va a tener muchas dificultades para ser llevado a cabo. Entonces, hablar sobre aportes en un presupuesto es esencial. Si no hablamos de eso, difícilmente vamos a hablar de un presupuesto. O al menos de un presupuesto que sea estable y que nos permita llevar a cabo nuestros objetivos. ¿Ya? En ese sentido, una pequeña definición, ¿qué es un aporte? ¿Ya? Cuando hablamos de un aporte, estamos hablando de una contribución económica que alguien hace, ¿no es cierto?, a la institución, y en el contexto de la iglesia también, algo que se hace bajo una perspectiva de fe, de agradecimiento, de compromiso con la institución. Entonces, aportar no solamente una dimensión económica, sino también tiene una dimensión de compromiso y cómo expresamos ese compromiso en general como en la organización. Algunos temas para meditar, eso es lo que yo les decía adelante. O sea, en general, hemos tenido siempre en nuestra historia, y no solamente en la Iglesia de Chile, sino en general en nuestra Iglesia luterana, hay una tradición, ¿no es cierto?, de dependencia económica que tiene que ver con recursos que están muchas veces del exterior y que en el pasado han facilitado nuestro quehacer, pero que hoy en el presente, ¿no es cierto?, complican la acción de la iglesia porque los recursos han disminuido y no siempre se puede planificar o hacer acciones cuando ya no hay recursos económicos, ¿ya? También podemos pensar que ha habido poca apertura al hablar de temas financieros, ha sido, como yo les decía adelante, un tema un poco tabú dentro de la iglesia, y eso obviamente complejiza que pueda ser esto abordado. Disculpen, hay un ruido, no sé quién lo genera, si pueden apagar el micrófono, por favor.
Robinson, no sé si tú puedes apagar el micrófono. Hay un ruido ahí que se genera y no sé quién lo genera. Gracias. Ya. Otro tema también, ¿no es cierto?, que a veces vemos los aportes, la ofrenda, ¿no es cierto?, como un problema. Como un problema porque pensamos que eso puede generar conflicto u otro tema. Entonces, también quizá esa forma de ver el tema financiero también nos ha generado dificultades. Yo lo puedo hablar bajo la lógica como tesorero de la iglesia, que son temas que muchas veces nos cuesta conversar y también tenemos que en algún momento abordarlo como un tema relevante del quehacer de la iglesia. ¿Ya? También ver otra cosa que a veces complejiza el panorama es que vemos los aportes como una obligación y no como un acto de gratitud. ¿Ya? Esta idea de que yo aporto porque así puedo votar, no sé, por ejemplo, en la asamblea. Entonces no lo veo como digo, no, yo aporto porque me interesa la misión de la iglesia, porque me interesa que aquello que planificamos como iglesia se pueda llevar a cabo. Entonces cambiar ese switch, esa idea también puede marcar una diferencia importante, ¿no es cierto?, a la hora de hablar de recursos económicos para la elaboración, por ejemplo, de un presupuesto de nuestra iglesia. Ya, también obviamente hay fantasmas sobre los abusos financieros que se cometen en algunas instituciones. Hemos visto también noticias a nivel mundial de iglesias u otras instituciones que cometen abusos económicos, ¿no es cierto?, que obligan o tienen bajo tensión a las personas que son miembros de esas entidades, ¿no es cierto?, y tampoco queremos que en ningún momento eso pueda pasar, que es algo bastante obvio. Pero ese fantasma también a veces da vuelta, y en general también nos damos cuenta que hay pocos aportantes, o sea, pocas personas que tienen un compromiso mensual, que aportan de manera permanente a la iglesia, y cuando nosotros queremos hablar de un presupuesto, ese es un problema muy grave, ¿ya? Porque para hablar de presupuesto necesitamos tener ingresos relativamente permanentes, porque si no va a ser muy difícil que podamos presupuestar cualquier cosa. O sea, si nuestros ingresos tienen vaivenes entre un periodo y otro, muy difícilmente vamos a poder presupuestar aquello que viene para el futuro. No sé, yo solamente dejo la pregunta, ¿no?, que hoy día no la vamos a abordar, pero sí debemos pensar quizás para el encuentro, cuando conversamos sobre estos temas, cómo podemos cambiar estas dinámicas, ¿no es cierto?, y avanzar hacia un proceso distinto, en donde veamos el compromiso con la iglesia en cuanto a lo económico como algo positivo y no como algo negativo, donde confiemos también en nuestra institución como una que puede hacer bien este trabajo, ¿ya? Ahora sí, de lleno al tema del presupuesto. La primera pregunta que me gustaría abordar es, ¿por qué presupuestar? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que presupuestar aquello que vamos a hacer durante el periodo? Al igual como lo veíamos en la sesión anterior, ¿no es cierto? Estamos pensando en que para cualquier acción que queramos que funcione en el tiempo tenemos que planificar, ¿ya? Y presupuestar, en términos prácticos, es la planeación de los elementos económicos de cualquier proyecto o programa o institución, ¿no es cierto?, que nosotros participemos. Entonces, ¿por qué presupuestar? ¿Para qué presupuestamos? ¿Por qué simplemente no hacemos las cosas de manera intuitiva y vamos viendo ahí, como dice popularmente el dicho, arreglando la carga en el camino? Porque podríamos simplemente hacer acciones y decir, bueno, avancemos y ahí vemos cómo nos arreglamos, que es una forma muy típica de actuar en nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Pero ¿por qué presupuestar? ¿Por qué tener que ponernos a pensar hoy día qué vamos a hacer y cómo lo vamos a financiar? Porque cuando hablamos de presupuesto estamos pensando cómo financiar aquello que hemos planificado. Si nosotros como iglesia dijimos que este año 2021 vamos a hacer, por ejemplo, una actividad diacónica y vamos a entregar ayuda, por ejemplo, a familias afectadas por el COVID, yo tengo que pensar cómo voy a financiar eso. Y eso está dentro del presupuesto. Eso es presupuestar. ¿Cuántos recursos financieros necesitamos para que esa actividad funcione? ¿Cuántos recursos financieros necesitamos para que tengamos, por ejemplo, de manera permanente una escuela dominical con niños? Esa escuela dominical requiere recursos, ¿ya? No es solo la voluntad de una profesora o un profesor de escuela dominical que va a hacer las actividades,
sino también vamos a necesitar material seguramente, a lo mejor algunos elementos tecnológicos, etcétera. Eso que necesitamos va a estar dentro del presupuesto. ¿Ya? Entonces, si partimos de la idea que nuestro quehacer general como iglesia va a ser planificado y en un momento va a ser evaluado para ver si lo hicimos bien y cómo poder mejorar, debemos tener súper claro, ¿no es cierto?, que es necesario planificar el presupuesto de aquellos planes que estamos realizando para el futuro. ¿Ya? Eso nos va a permitir saber anticipadamente qué es o cuáles son los recursos con los que contamos y cuáles son los recursos que necesitamos generar. A lo mejor ya tenemos recursos y decimos, bueno, estos recursos nos sirven para, para este quehacer o esta planificación que hemos hecho. Pero también nos vamos a dar cuenta, pero nos faltan estos otros recursos. Entonces ahí podemos decir, bueno, ¿cómo generamos esos recursos? ¿De dónde van a salir? ¿Quién los puede aportar? ¿Cómo los podemos generar? ¿Ya? Y bueno, y en ese sentido es muy prioritario, ¿no es cierto?, que podamos planificar. Pero aquí un punto muy importante que yo creo que es muy relevante y que es uno de los análisis que hemos hecho dentro de la preparación tanto de la escuela como de otras acciones que están enmarcadas en el proyecto Iglesia Crece, y es que es necesario, y muy necesario, como dice acá abajo, que esta tarea de planificar y presupuestar no sea algo complejo ni engorroso, ¿ya? Porque en la medida que sigamos teniendo procesos muy engorrosos, muy complejos de planificación, de financiera o planificación general, ¿no es cierto?, procesos también de evaluación muy complejos y engorrosos, nos vamos a dar cuenta que no vamos, o que la planificación va a ser en sí mismo un objetivo. Y la idea justamente es que la planificación sea una herramienta que nos ayude a hacer nuestras labores, que el presupuesto sea una herramienta que nos ayude a ordenar cómo generamos los recursos, pero que no sea un fin en sí mismo, ¿ya? Porque si es un fin en sí mismo, vamos a abocar muchas energías y muchas fuerzas a esto, y vamos a perder las fuerzas para poder trabajar lo realmente importante. Entonces, tenemos que planificar, tenemos que presupuestar, pero tenemos que hacerlo de una manera tal que sea sencilla, que sea fácil de abordar por todos los miembros de la congregación, ¿ya? Mientras no hagamos eso, va a ser muy difícil que nuestras congregaciones, nuestras comunidades puedan avanzar hacia un proceso de planificación que les permita, o que sea algo que les ayude, ¿no es cierto?, a su labor en el contexto, por ejemplo, de un plan misional. O sea, tenemos que simplificar mucho las cosas, por lo tanto, lo que hoy día les quiero proponer, ¿no es cierto?, es justamente eso. Cómo simplificamos, pero a la vez hacemos esto de manera consciente y de manera responsable. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el presupuesto? El presupuesto, en términos sencillos, ¿no es cierto?, es un plan financiero que determina el ejercicio de una administración, ¿ya? Con este plan financiero nosotros vamos a cuantificar los valores económicos, monetarios, que necesita generar una institución para prever los recursos económicos que necesita para la acción que ha planificado en su plan misional en el contexto de la iglesia, en su planificación estratégica, en el contexto de una empresa u otro, ¿ya? Y bueno, en general, cuando hablamos de presupuesto, nosotros vamos a tener dos ítems grandes, uno que le vamos a llamar ingresos y otro gastos. Y dentro de esos gastos podemos tener distintos tipos de ítems, por ejemplo, gastos propios de la actividad, podemos generar inversiones, ahorros. No solamente debemos pensar solamente en qué vamos a gastar. En algún momento también, por ejemplo, cuando ya logremos generar un sistema de ingreso más fortalecido, podemos también pensar en ahorrar, en generar previsión de posibles gastos futuros, ¿ya? Entonces, siempre una buena planificación debe incluir planeación financiera, es decir, que podamos presupuestar, ¿ya? ¿Cuáles son algunos pasos básicos para poder elaborar esa planificación financiera? Primero, y algo muy importante, que tiene que ver quizá a veces con la participación, es que quienes elaboran el presupuesto, si ya sea toda la comunidad, sea el directorio, sea un grupo de personas, no siempre es posible juntarlos a todos, y tampoco hay que estresarse tanto con eso, pero sí es importante que quienes participen de este proceso conozcan muy al detalle la realidad de la comunidad, ¿ya? No puede realizar un presupuesto, una planificación financiera, alguien que esté
fuera del quehacer diario de la comunidad, ¿ya? Porque no conoce las necesidades de la comunidad y por lo tanto las propuestas que emanen de ahí, ¿no es cierto?, van a ser extemporáneas, ¿no es cierto?, o no van a ser lo que la comunidad necesita. Segundo, un buen ejercicio para poder comenzar con un presupuesto es contar con información financiera de otros periodos. O sea, saber cuáles, por ejemplo, fueron los ingresos, los gastos o la contabilidad, si llevamos contabilidad completa, ¿no es cierto?, de los años anteriores. Porque ahí uno va a tener luces al tiro de más o menos cuáles son los ingresos y gastos permanentes que la iglesia tiene, ¿ya? Entonces ahí, si tenemos toda esa información hacia atrás, la planificación financiera va a ser mucho más sencilla, ¿ya? Por supuesto, hay que ver si eso está disponible. Y si no está disponible, bueno, tendríamos que comenzar a hacer nuestra primera planificación financiera. Y esa planificación seguramente el próximo año, el próximo periodo, nos va a permitir que el proceso sea mucho más sencillo, ¿ya? También es importante contar con información de la vida y de la comunidad, ¿ya? Por ejemplo, las actas de asamblea, las actas del directorio, porque esos documentos nos pueden dar luces de cuáles son las actividades o las acciones que de manera habitual la congregación realiza. Y de ahí también podemos sacar idea de cómo, ¿no es cierto?, o cuáles son las prioridades que en general la congregación ha tenido. Independiente que cada año eso puede ir cambiando y uno va agregando, pero si tenemos esa documentación seguramente va a ser mucho más fácil abordar el tema. ¿Ya? Saber hacia dónde están dirigidas nuestras prioridades. Por eso hablamos nosotros en este contexto del plan misional. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Dónde queremos llegar? ¿Ya? Porque si sabemos cuáles son nuestras prioridades en cuanto a acciones, también vamos a saber cuáles son nuestras prioridades en cuanto a inversión o gastos. Y eso para un presupuesto es totalmente una actividad principal del quehacer de quien presupuesta o quien planifica, ¿ya? También tenemos que tratar de motivar a que los grupos que son integrantes de la comunidad, por ejemplo, entiéndase el grupo de mujeres, el grupo de jóvenes u otros, ¿no es cierto?, el grupo de diaconía, puedan hacer sus propios presupuestos, y esos presupuestos puedan ser incorporados a un presupuesto general de la congregación, porque ahí vamos a tener un poco el resumen de la vida y misión de toda la iglesia, y podríamos hacer un mejor presupuesto tomando en consideración todos los gastos posibles que vamos a tener durante el periodo. ¿Ya? También que podamos identificar claramente todos los ítems, ¿ya? Ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer a continuación, es decir, cuáles son los ítems que dentro de la congregación tenemos, por ejemplo, en nuestros gastos, ¿ya? Pagamos arriendo, pagamos sueldo, pagamos luz, pagamos agua, internet, actividad misionera, etc. O sea, ¿cuáles son los principales ítems que nosotros como iglesia tenemos que abordar para que la congregación, la iglesia funcione, ¿ya? Porque esos son los que tenemos que, de alguna manera, financiar, ¿ya? Y finalmente, necesitamos que como grupo que planifique o como comunidad que planifica, ¿no es cierto?, tenemos que entender de manera global el presupuesto de la comunidad, ¿ya? Y en ese sentido, y aquí yo creo que es uno de los principales desafíos en el contexto de iglesia, cuando planificamos, a diferencia de otras entidades como una empresa, por ejemplo, es que tenemos que cuidar nuestra misión dentro del presupuesto. ¿A qué me refiero con esto? Es que no podemos abortar aquello que queremos hacer desde la misión simplemente porque los recursos financieros no son o no fueron bien planificados, ¿ya? O sea, la idea del presupuesto, si tenemos los recursos, es aportar los recursos a cada acción. Pero si no los tenemos, también cómo generamos esos recursos, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que racionalicemos los recursos y direccionemos que los recursos vayan a aquellos elementos o a aquellas prioridades que como congregación nos hemos propuesto, ¿ya? Yo sé que esta es una tarea a veces un poco difícil en contextos donde los recursos son súper escasos, ¿ya? Pero para eso es la planificación, para que nos ayude a que incluso en contextos donde es difícil generar el recurso económico podamos priorizar y decir, bueno, aunque tenemos pocos recursos, nuestros recursos que tenemos disponibles van a esto, porque esto es lo importante dentro de lo que hacemos como iglesia. Y en ese sentido, no perder de vista nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión y hacia dónde queremos avanzar? ¿Ya? Esa priorización puede marcar la diferencia en general de cómo hacemos y dónde hacemos las cosas, ¿ya? Entonces, pregunta para poder avanzar. ¿Qué ítems
son los más habituales o qué ítems utilizaremos dentro de una planificación eclesiástica en nuestras congregaciones. No sé si ustedes pudieron ver algo parecido a esto que se les mandó a través de una hoja en Word, donde yo les pedía que hicieran, ¿no es cierto? Lo voy a mostrar acá igual en la pantalla, esto que está acá, que pudiesen hacer una lista de ingresos y egresos, o gastos, también lo puse ahí entre paréntesis, que se generan en el contexto de una congregación. Yo le puse acá, elabore una lista de posibles gastos e ingresos que se realizan en la comunidad a la cual usted pertenece. ¿Ya? Esto básicamente para que nos ayude o nos colabore en hacer más fácil lo que viene a continuación. No sé si alguien me puede abrir el micrófono y comentar cuáles son ingresos habituales de su congregación y cuáles son gastos habituales de su congregación. Para ver si nuestras congregaciones son parecidas entre ellas o no. A lo mejor cada congregación es muy distinta. ¿Alguien tiene alguna idea o no? De cuáles podrían ser, por ejemplo, un ingreso habitual de su congregación, según esta lista. Los arriendos. Las cuotas de pertenencia. Ya, pero los arriendos, ¿qué son para ustedes? Disculpe, ¿quién dijo arriendo? Parece que fue la Jackie, ¿no? No, Esther. Esther, ¿esos arriendos son ingresos o son gastos? Porque uno puede pagar arriendos o puede percibir arriendos. No, de ingresos. Ya, o sea, tú dices, un aporte podría ser, ¿no es cierto? Sí. Ya, aportes que vengan desde los arriendos. Correcto, Ya. Nosotros tenemos eso en Vida Nueva. Ya, hay algunos ingresos por arriendos. Claro. Perfecto. ¿Algún otro ítem de ingresos? Mensualidades de la membresía. Perfecto, las mensualidades. Algunas personas, en algunas congregaciones eso se llaman cuotas de membresía, tienen distintos nombres, ¿no es cierto? Pero lo vamos a poner así, mensualidades de membresía. Legalmente eso se llama aporte Compromiso, ¿no? Ahí alguien puso, la Virginia puso compromiso, me gusta mucho más porque los lenguajes también creamos realidad, ¿no? Compromiso mensual podría ser de membresía, algo así, ¿no? Ya, compromiso mensual de miembro, lo vamos a dejar así. Efectivamente, aquí también es importante que se trabajen por ejemplo, si generásemos una campaña de mayordomía, que es una actividad habitual cuando estamos viendo cómo conseguir recursos, el lenguaje es muy importante, porque como dice la pastora, la idea de compromiso hace que las personas, valga la redundancia, se comprometan con el accionar o el quehacer de la iglesia. ¿Algún otro ingreso que ustedes vean como parte esencial de nuestras congregaciones? Ofrendas. Esos aportes. Ofrendas, aportes. A veces llegan aportes. Tenemos aportes de extranjero, Pablo. Casi todas las comunidades de repente reciben aportes de iglesias hermanas del extranjero. ¿Qué otra cosa está habitual en nuestras congregaciones aparte de los aportes extranjeros? A veces se hacen en beneficios también. Beneficios, ven, beneficios. También están los aportes que quizás genera la IELTS. En general, las congregaciones tienen un aporte de la IELTS. Ya, dejémoslo hasta ahí, después lo vamos a revisar. Egresos. ¿Qué egresos son los más habituales que ustedes ven en su congregación? La luz. Gasto de agua, gas. Acá el más importante. Sueldo pastor. Remuneraciones, ya, porque hay, a veces no solo el pastor, ahí pueden también haber otras remuneraciones en general. Gastos arreglos. Mantención. Manutenciones, por ejemplo, gastos de misión, porque ahí quería resaltar que muy pocas veces nosotros ponemos el gasto de misión. Por ejemplo, nunca pensamos cuánto por ejemplo, sale realizar los 4 cultos al mes, ¿no? Porque tenemos que comprar vela, tenemos que comprar el vino para la Santa Cena. Eso casi nunca aparece en nuestro presupuesto.
Por eso yo decía, es importante tener claro Gastos cuáles son básicos. los ítems. Por eso lo comentaba, porque justamente como dice la pastora, muchas veces nosotros llegamos al culto y vemos que está el pan, que está el vino, que están los cirios, ¿no es cierto? Que están, no sé, los paramentos, por ejemplo, que está limpio el lugar. Limpio. Pero no pensamos que detrás de eso hay que comprar una cera, hay que comprar el cloro, no sé, lo que haya que comprar. Las flores. Por eso yo decía los gastos básicos, gastos como el básicos, café, el azúcar, aseo. los útiles de aseo Perfecto. para mantención de la iglesia. ¿Qué otros gastos ustedes ven como básicos también dentro del...? Las cotizaciones Ya, leyes sociales. Bien, muy y bien. IVA. ¿Por Sí, qué? en general, sí, nosotros, las iglesias que llevan contabilidad tienen que pagar, no pagamos IVA, pero sí pagamos, por ejemplo, PPM, que son aportes mensuales, que es una provisión que después vuelve, pero que hay que pagarlo mes a mes, ¿ya? No todas las congregaciones lo tienen así, pero hay algunas que sí. Sí, No en sé el si caso hay algo nosotros pagamos la contribución del terreno acá también. Nosotros pagamos impuestos de lo que, y sale bien carito al año para nosotros ese, bien pesadito. No viene impuestos en general, porque todos pagamos impuestos. ¿Algo más o eso está bien? Bueno, así como usted... Mantención de También poner del auto poner igual. ahí, de repente sale también del presupuesto congregacional los aportes solidarios que la iglesia hace a personas cuando pasa situaciones, por lo menos de acá, cuando fallece las personas o alguien está muy enfermo, también hay aportes hacia la... Bueno, voy a poner también el concepto como diaconía, porque como dice Sí. la pastora, así como a veces no hablamos de misión, tampoco hablamos de diaconía. ¿Qué cosas queremos hacer? Porque justamente hemos estado en un contexto por la pandemia de que las iglesias, nuestras iglesias, han salido a hacer espacios de ayuda hacia otros. Y esos espacios de diaconía a veces los estamos generando con aporte del momento, ¿no es cierto?, de algunos miembros, de algunas personas, pero no son algo que tengamos intencionado en nuestro presupuesto. La idea es que estas cosas que nosotros estamos enumerando acá, estos ítems, los podamos intencionar en el presupuesto. Es decir, o sea, queremos hacer diaconía, perfecto. ¿Cómo vamos a hacer diaconía? ¿Ya? Esta que obviamente es una costumbre que a lo mejor nos puede costar un tiempo mayor o menor implementar, es lo que debemos intencionar, ¿ya? Pero bueno, ahí ya tenemos... Una consulta. Dígame. ¿Se podrá poner un ítem que diga relación con imprevistos? Ya, por ejemplo, imprevistos, muy bien. Ya. Que siempre hay imprevistos. En toda planificación siempre hay imprevistos. Sí. Incluso, en general, cuando uno planifica, deja un porcentaje del presupuesto total para imprevistos. Ya que en general está rodeando entre el 3 y el 5% del presupuesto. ¿Ya? Jardinero. ¿Cómo? Jardinero también estaba pensando. Sí, eso podría estar acá en mantenciones, por ejemplo. Mantenciones. El jardinero. Un gasto también en la patente del auto, Pablo. Patente, permiso de circulación del Entonces, auto de la hay congregación. vehículos, podríamos pensar en combustible, mantención del vehículo, ¿no es cierto?, etcétera. Sí, La verdad que, claro, como ahí ya que uno se da cuenta que cada congregación es un mundo. Hay congregaciones, por ejemplo, que hay un vehículo pastoral, otras que no. Hay una congregación que necesita mantención, por ejemplo, en el patio, porque tiene mucho pasto, lugares muy grandes, y hay otra que a lo mejor no tiene jardín. Entonces, claro, cada congregación va a ser distinta, pero ahí ya tenemos algunos ítems mínimos. Si ustedes se dan cuenta, y es algo que pasa habitualmente, el ítem de egresos generalmente es mucho mayor que el ítem de ingresos. Las formas o las maneras que ingresa recursos a la iglesia, y esto en todos lados, ¿no es cierto? En una empresa, generalmente cuando la forma en que ingresan los recursos son las ventas, ¿ya? Y después tenemos muchos cientos de gastos. Acá también, o sea, la forma en que tenemos ingresos son bien acotados, ya en este caso la ofrenda, aporte de algunos tipos, arriendo, algo así, pero la lista de gastos nosotros la podríamos seguir completando, como decía ya, que hay con una lista interminable de posibles gastos que tenemos en la congregación. Entonces ahí se nos genera como este desafío, cómo planificar estos gastos, ¿ya? Voy a volver un poquito a la presentación, porque quiero abordar. Acá yo les voy a presentar un modelo que vamos a trabajar hoy día, que es el modelo que les voy a presentar a continuación, de un modelo de presupuesto, ¿ya?
¿Cómo podríamos hacer este modelo? Es bien simplificado, pero es bastante utilizado, porque alguien diga, mira qué fácil. Sí, es fácil, pero es lo que se usa en general en las instituciones. Ya no es algo alejado, ni que lo haya inventado yo particularmente. Ya, de ahí en Excel, pero acá es como una fotografía. Básicamente acá lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que para el presupuesto, por ejemplo, yo le puse acá presupuesto 2020 con obligación tanto. ¿Ya? Las partes de este presupuesto van a ser una de planificación, que es el presupuesto, y una de control, que es la ejecución. Generalmente cuando nosotros vemos un presupuesto aquí, ponemos lo presupuestado, y después durante el año en esta columna acá vamos a ir viendo cuánto de lo que presupuestamos realmente hemos ido gastando, es decir, cuánto hemos ejecutado. Y eso nos va a servir para hacer control financiero. ¿Ya? O sea que esta herramienta se transforma de una manera en planificación y a la vez en cómo lo vamos a ir controlando. ¿Ya? Y el presupuesto tiene básicamente tres dimensiones. Una de ingresos, que yo lo puse acá arriba en verde, para diferenciarlo del otro. Acá yo puse ingresos típicos de una congregación, puse aporte de ofrendas, compromisos mensuales, aporte plan misional Yelch, otros aportes, arriendos. Ahí uno podría llenarlo, por eso dejé espacio, uno podría llenarlo con la realidad de su congregación. Y abajo puse egresos, ¿ya? ¿Cuáles son los egresos, por ejemplo? Puse los más comunes, remuneraciones, leyes sociales, indemnizaciones, honorarios, gastos bancarios legales, insumos de oficina y aseo, cuota social, para pertenecer a la YEL pagamos una cuota, ¿no es cierto? Consumos básicos, combustible, mantenciones, diaconía, grupo de mujeres, jóvenes, escuela dominical, etc. Ya, a lo mejor ahí uno puede ir cambiando los nombres, pero básicamente puse algunos gastos básicos de una congregación. Y acá, ¿no es cierto?, vamos a tener primero un total de ingresos, un total de egresos, y ahí nos va a definir un déficit o un superávit. Como si nuestros ingresos fueron mayores a nuestros egresos, vamos a tener un superávit. Si nuestros ingresos fueron menores a nuestros egresos, vamos a tener un déficit, ¿ya? Que puede ser solventado por aportes que hayamos tenido de antes, reservas u otros, ¿ya? Aquí lo importante dentro de este modelo, ¿no es cierto?, es que nosotros seamos capaces de sentarnos a pensar, y por eso es importante que quienes hagan el presupuesto conozcan la realidad de la congregación y digan, ya, esto es lo que vamos a gastar durante el año. Y esto es lo que percibimos habitualmente y lo que vamos a intentar percibir. Porque a lo mejor vamos a hacer una campaña de mayordomía que significa, como dijo alguien por ahí, hacer un beneficio, aumentar, que los miembros aumenten sus cuotas mensuales, ¿no es cierto?, que aumenten su compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, desde ese contexto, lo que nosotros tenemos acá es un formato que nos va a permitir sentarnos a trabajar nuestra realidad económica. Obviamente lo presupuestado generalmente uno lo hace a un año, por lo tanto cuando yo digo aportes de ofrenda, voy a poner cuánto es el aporte de ofrendas del año, no de un culto. Y para eso nos sirve como referencia, por ejemplo, los aportes de ofrendas del año anterior. Si tengo esa información, va a ser mucho más fácil hacer el presupuesto. Si no tengo esa información, voy a estar haciendo básicamente un salto al vacío, ¿no es cierto? Haciendo una apuesta prácticamente, ¿ya? Yo les voy a mostrar acá, por ejemplo, este formato que está ahí, está acá en Excel, ¿ya? El formato que les mandó Robinson es este, ¿ya? Y este formato obviamente tiene algunas fórmulas para hacerlo más fácil. Entonces, cuando nosotros presupuestamos, decimos, bueno, ¿cuáles son los aportes en ofrendas, por ejemplo? Si no tenemos información anterior, lo que nosotros podemos hacer es una simulación. Por ejemplo, no sé, la Jackie, ¿cuánto es la ofrenda de un domingo habitual en la congregación? Por ejemplo, cualquiera. Un monto, da lo mismo si es poco o harto. La pregunta, fluctúa, son muy bajas las ofrendas en general, pues, entre 6, 7, 8 mil pesos. Ya, por ejemplo, si tenemos una congregación donde la ofrenda de dominicales es bajita y son 8 mil pesos, ¿no es cierto? Nuestro presupuesto por aportes de ofrenda tendría que ser la multiplicación de esos 8 mil pesos por los domingos del año. O sea, si tenemos 52 domingos, por ejemplo, 52 cultos al año, nuestras ofrendas simplemente van a ser esa ofrenda o ese monto por los 52 domingos. Obviamente que nuestra intención va a ser que sea mucho más, pero ese ya es un piso de cómo podemos presupuestar. Entonces nosotros podemos decir, bueno, nuestro aporte en ofrenda presupuestado son 416 mil pesos. Y ahí inmediatamente ya tenemos presupuestado nuestra ofrenda. Y eso lo tendríamos que hacer con todos los ítems que tenemos acá.
cuáles son los compromisos mensuales, cuáles son los aportes del plan misional que entrega la IELTS, por ejemplo, etcétera. Entonces yo podría decir, no sé, nuestros compromisos mensuales al año son 800.000 pesos, entre todos los que aportan. El aporte de la IELTS, no sé, si la IELTS aporta 250.000 pesos, por ejemplo, al año, vamos a tener en el año completo, al mes, perdón, vamos a tener 3 millones de aporte. Y así, no sé, si tenemos un arriendo, una casa, por ejemplo, y esa casa, el arriendo son 200.000 pesos, en el año, ¿no es cierto?, vamos a tener 2.400.000 pesos. Y se dan cuenta, y de esa forma ya estamos armando nuestro presupuesto. O sea, si esos fueran nuestros ingresos totales, sabemos que durante el año nuestros ingresos van a ser 6.616.000 pesos. Lo mismo vamos a hacer con los egresos, o con los gastos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los gastos que vamos a tener durante el año? Y cuáles, y ahí vamos a poder enfrentar nuestros ingresos menos nuestros gastos y vamos a saber si podemos, con los ingresos habituales que tenemos y estamos presupuestando, cubrir nuestro año completo. ¿Ya? Esa es la idea de hacer un presupuesto. Aquí yo lo estoy simplificando al máximo, pero si logramos, por ejemplo, hacer este ejercicio, en el próximo periodo vamos a poder hacer un ejercicio un poco más detallado y a ir mejorando. Nos vamos a dar cuenta qué cosas nos faltaron, qué cosas a lo mejor dijimos, pucha, dar la ofrenda y las ofrendas fueron mucho mayores, por ejemplo, y ahí poder ir subiendo nuestras expectativas, ¿ya? Porque como les digo, este trabajo va a requerir también un trabajo, si lo queremos intencionar, un trabajo de mayordomía que comprometa a nuestros miembros a que podamos generar mayores aportes. ¿Ya? Pero eso es básicamente, no sé si se entiende la idea de cómo podemos generar un presupuesto de manera sencilla. ¿Ya? Esto yo creo que es como lo más sencillo que podemos hacer. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que hagamos ahora, al igual que como lo hicimos la vez anterior, y esto va a estar muy relacionado con lo que vamos a hacer después en la segunda parte, es que cada grupo de personas pueda realizar, ¿no es cierto?, un presupuesto congregacional. Es decir, como la semana pasada se pusieron de acuerdo e hicieron este juego de roles con las actas, hagamos un juego de roles con el presupuesto y veamos cómo podemos elaborar un presupuesto ficticio en este caso, pero con los ingresos propios de una congregación. ¿Ya? Lo pueden hacer en el mismo formato que les mandó Robinson, si alguien lo tiene ahí, si no lo podemos subir también acá al chat, pero ya lo enviamos por correo, y que ustedes puedan en este formato elaborar, ¿no es cierto?, un presupuesto. Si quieren agregar una columna, una fila, le pueden agregar una fila, una columna, ¿no es cierto?, al formato y se va a ingresar automáticamente. Pero la idea es que ustedes definan cuáles son los ingresos que tienen como congregación, cómo ustedes proyectan esos ingresos durante el mes, o durante el año, perdón, y cuáles serían esos egresos, ¿ya? Esta planilla va a estar muy relacionada luego en la segunda parte con esta otra planilla, que ahí se la voy a explicar y que tiene que ver con cómo vamos a llevar el control de nuestros ingresos y nuestros egresos, ¿ya? Pero por ahora, simplifiquémonos acá. Entonces la idea es que cada grupo, Robinson nos va a enviar a una sala donde cada grupo va a poder trabajar, ¿no es cierto?, organizadamente un presupuesto. Yo creo, Robinson, por la cantidad de personas que tenemos conectadas hoy día, debiésemos tener grupos de 6 y un grupo de 5, para que alcancemos a trabajarlo, ¿ya? O sea, 3 grupos de 6 y un grupo de 5. Y la idea es que cada grupo pueda elaborar su presupuesto en base a este formato y después lo vamos a presentar y vamos a dar explicaciones de por qué hicimos esto o por qué hicimos esto otro. Y que eso nos dé luces de cómo en cada congregación podemos hacer nuestro presupuesto. Se van a encontrar que si están con personas de otra congregación, seguramente la realidad va a ser muy distinta entre una y otra, pero justamente es para llegar a acuerdo y decir, bueno, esto es lo más importante, esto es lo menos importante. Al tema, la idea es que estamos más o menos bien con el tiempo, pero para que no nos desviemos tanto, porque me doy cuenta que, y ese fue el esfuerzo que tratamos de hacer hoy día, dejar más tiempo para los grupos, porque por la experiencia de la semana pasada, en general nos cuesta en tan poco tiempo poder ponernos de acuerdo y es normal. Pero también, desde lo que yo vi, por ejemplo, en el grupo que me tocó estar, nos parece que nos falta mucho todavía desde las congregaciones justamente para poder hacer este tipo de trabajo. Hay harto desconocimiento a veces, lo que nos decía una de las personas que
a veces, estando incluso en el directorio, no sabemos bien cuáles son los ingresos y egresos, y eso, si lo vemos en un miembro que no es del directorio, quizá la brecha de información es aún más grande. Entonces, bueno, ahí uno se da cuenta que necesitamos más instancias como estas de conversar, de dialogar, de establecer formatos y otras cosas para que avancemos en esta forma. Y que, bueno, lo que queremos hacer con la escuela. Yo creo que vamos paso a paso nomás, pero también lo quería decir porque en el grupo salió ese tema de que hay poca información. Muchas veces los directorios no están todo lo empoderado que debiesen estar de la información, de los ingresos, de los egresos de la iglesia y de otras cosas más. Así que bueno, esperamos que con la escuela y en el tiempo podamos ir superando eso. Vamos, Vicky, entonces, no sé si tú puedes ver hablar con los grupos que puedan presentar y analizar. Ya. ¿Hay algún grupo que se ofrezca para mostrar su trabajo, por favor? ¿Voluntarios? Nosotros, pues, Vicky. Nosotros, Ya. Vicky. Ya, muy Yo bien. tenía eso. Entonces, Sabrina nos va a compartir su pantalla para mostrar el presupuesto que tenemos nosotros en esta congregación. Qué desastre. Por favor, observen con atención. Ella nos va a presentar. Ya, acá está nuestro presupuesto anual. Por un concepto de ofrenda, tenemos un ingreso anual de 416.000 pesos, compromisos mensuales 900.000, el plan misional, el aporte de plan misional 1.200.000, otros aportes 500.000, arriendos 3.600.000. Nos da un total de ingresos de 6.616.000 pesos. Los egresos, remuneraciones 9.600.000, leyes sociales 2.880.000, indemnización 800.000 mensuales, honorarios 480.000, gastos básicos bancarios y legales 84.000, insumos de oficina y aseo 96.000, cuota social de la IELTS 360.000, consumos básicos 1.000.000, combustible 960.000. No alcanzamos a terminar nuestra tabla de egresos, pero observamos que tenemos un déficit de 9.644.000 pesos. Así que la iglesia se declara en quiebra. Sí. tenemos que mencionar que gracias a Dios no terminamos el presupuesto, porque si no, no sé dónde estaríamos ahora. Menos mal que estamos en Adviento, chiquillas. Me voy. ¡Cuánta esperanza! ¡No! Tenemos que confesar entonces, creo en la resurrección de Condonación. Bueno, aquí, Pablo. En primer lugar, agradecer al grupo. Yo sé que es un ejercicio a lo mejor un poco ficticio cuando uno lo hace en tan poco tiempo, pero si uno lo empieza a ver en la perspectiva de una congregación, al parecer esto no es tan raro, ¿no es cierto? No es tan extraño ni tan lejano. Ahí, obviamente, siempre las congregaciones se la arreglan de alguna u otra forma para llegar a fin de mes. Es como el presupuesto de una casa. A veces no están todos los recursos, pero ahí uno se arregla para poder llegar. Pero efectivamente, la idea justamente de este ejercicio no es solo aprender a armar el presupuesto, porque el formato está ahí. Si ustedes se dieron cuenta, fueron llenando el formato y fueron apareciendo solo las cosas. Lo importante es reflexionar cómo llegamos, ¿no es cierto?, a esto, cómo podemos superar la situación, cómo podemos comprometer a los miembros, por ejemplo, a que los aportes sean mayores, a que las ofrendas sean mayores, a que cuando llegamos al culto lleguemos con la disposición desde nuestras casas o desde nuestra semana a tener una ofrenda especial para la congregación, porque somos parte de la congregación y nos importa, ¿ya? Y no estoy solamente hablando del monto, sino también como en la historia del Evangelio sobre la viuda, ¿no es cierto?, que dispongamos nuestro corazón en ese aporte, sea mucho, sea poco, que lo importante es que nuestro compromiso esté reflejado en él, pero ahí ya podemos empezar a pensar. O sea, cuando nos enfrentamos a esta realidad, decimos, podemos pensarlo. Por último, ese ejercicio nos va a ayudar. ¿Hay algún otro grupo que lo quiera hacer? Que tenemos unos minutos. El nuestro, Pablo. Ya, Gaby. La Gaby quiere presentar, así que yo les voy a mostrar lo que hicimos nosotros, ¿ya? Porque creo que también es distinto al que hizo el otro grupo y puede aportar ahí. Ya, Gaby, todo tuyo. Ya, gracias. Ya, nosotros en el ítem de ingresos, en ofrendas tenemos 480.000.
En compromisos mensuales, 600.000. Plan, aporte misional IELTS, 3.372.000. En otros aportes, 960.000. En arriendos, 8.400.000. Ahí como Gaby, suma total. ¿Ah? a lo mejor explicar por qué esos montos, el tema de los estacionamientos y eso, para que la gente entienda por qué pusimos eso, en qué contexto. Ah, ya, ok. Bueno, lo de arriba son las ofrendas. Nosotros somos poquitos miembros, así que más o menos sacamos la cuenta de 10.000 pesos mensuales por domingo, teniendo en cuenta el presupuesto del año anterior, porque este año por la pandemia no hubo culto. En el compromisos mensuales son los aportes de cada miembro. Nosotros tenemos un mínimo de 5.000 pesos en Belén, y más o menos en eso fluctúa, 5.000, 10.000, no tengo mayor información sobre eso. El plan de aporte misional IELTS, ¿eso de qué era, Pablo? Ese es el aporte que recibe la congregación desde la IELTS. Sí. Ah, ya. Ya. Otros aportes, 960.000, y los arriendos son los arriendos de 2 casas que hay en San Bernardo y unos cuantos estacionamientos. Eso nos da un total de ingresos de 13.812.000 pesos. Ya, y ahora los egresos. Tenemos remuneraciones en general. $1.640.000. Sí. ¿No es que lo teníamos por mes y por total? Ya, 11.640.000, incluyendo leyes sociales, indemnización, honorario, en caso de una enfermedad, licencia, etcétera. Después tenemos los consumos básicos, que serían agua, luz, incluimos el jardinero, que acá hay un jardín más o menos para mantener en Belén. Gastos de aseo en cera, bueno, en general ese tipo de cosas, agua, luz, combustible, está la benzina del auto del pastor, y otros gastos. Hablábamos de permiso de circulación y todos esos gastos que tienen relación con eso. 120.000 pesos por mantención, gastos de emisión 360. La verdad que en eso conversábamos con Pablo que no está haciendo un aporte. Nosotros, por ejemplo, tenemos los jóvenes, y los jóvenes prácticamente aportan con todo, aportan con su intelectualidad y también aportan en todo lo que tiene que ver con el internet, los flyers, todas esas cosas. No reciben ningún aporte. El grupo de mujeres tampoco, los niños tampoco, no reciben, no nos alcanza en realidad el presupuesto para eso. La escuela dominical, en algún tiempo atrás, yo recuerdo que aportaba 20.000 pesos mensuales para la compra de cartulina, leche, galletas, para darle a los niños. Ya, eso nos da un total de 13.560.000 pesos. También estamos en quiebra. Pero por menos. Como la otra congregación. Y señalar algo que dijo la Rosita también en el contexto de nuestro análisis, que después todos lo reafirmamos, que acá hay muchos ítems que no se puso nada, pero que muchos de estos ítems a veces son aportes directos de los miembros. El aseo de la comunidad, por ejemplo, que podría ser un gasto importante, alguien vaya a hacer el aseo. Ella decía que en su congregación, por ejemplo, había gente que pagaba la luz, otra que pagaba el agua, y que a lo mejor no son contabilizados dentro del presupuesto, pero son gastos que se generan dentro de ese presupuesto. Gracias, Gaby. Bueno. No sé si alguien quiere hacer alguna observación, algo respecto a esto.
Para que Pablo, vamos yo tengo una día. pregunta. Sabrina. Lo que tú mencionas de que hay personas que pagan, por ejemplo, la luz. Eso no sé, también debería incluirse en esta planilla de ingresos y egresos. Sí, por supuesto. La idea sería que estuviera todo incluido. Lo que estábamos conversando es que en nuestra tradición, efectivamente, en las congregaciones que pasa eso no se menciona simplemente, pero debiese estar incluido porque el gasto de luz, agua son gastos de la iglesia. Entonces, a lo mejor si la persona lo paga directamente, debiese mejor aportarlo a la congregación y de ahí pagarlo, ¿ya? Pero si no es así, igual debiese estar ese aporte contabilizado o presupuestado para saber cómo nosotros se aborda ese gasto después en el periodo que viene. Y otra consulta, que a mí a veces me cuesta cuadrar esta planilla con la cuenta corriente. ¿Ya? O sea, a eso le llamamos conciliación bancaria. Cuando tomamos la cuenta corriente, ¿no es cierto? Vemos el estado de cuenta, ¿no es cierto? Y empezamos a ver cuáles son los ingresos y egresos. Las congregaciones que tienen cuenta corriente, claro, uno aparte de hacer lo que vamos a ver a continuación, que es el estado de ingresos y egresos, tiene una cartola bancaria, y esa cartola bancaria hay que conciliarla, es decir, llegar al mismo resultado que tenemos en nuestro registro con la cartola. ¿Ya? ¿Por qué te cuesta? ¿Qué es lo que genera la dificultad, Sabrina? Por ejemplo, a veces ingresa dinero, ingresan aportes, pero, por ejemplo, tenemos el correo de la tesorería, pero esos aportes no ingresan para ningún ítem. A veces no se sabe para qué ítem va. Ah, perfecto. O sea, llegó un monto y no sabemos de qué es lo que es. Claro. Bueno, eso es súper habitual, no solo en las congregaciones, en todos lados pasa eso. Lo que uno tendría que hacer en ese caso es crear como un ítem de cuentas de otros ingresos, simplemente. Porque tú, claro, no sabes a quién corresponde. La idea es que si, por ejemplo, un miembro de la congregación hace su aporte mensual y lo hace directamente porque hace una transferencia todos los meses, él manda un correo electrónico con el comprobante de transferencia y que eso obviamente vaya directamente como el respaldo. Pero bueno, tanto en la contabilidad de la Yale, Robinson sabe eso, como en cualquier congregación, eso no pasa. A nosotros nos pasa mucho con el tabito. La gente va al tabito, hace un depósito por el arriendo, se guarda el comprobante para mostrárselo a la señora María de que está en el tabito y puede entrar al tabito, pero a nosotros nunca nos llega nada. Entonces uno ve aporte y asume que es del tabito, pero no sabemos de dónde viene. Eso es algo bastante habitual. Entonces ahí hay que buscar cada congregación puede tener su estrategia de cómo hace el tratamiento de ese tipo de aportes. Pero en general lo que uno debe hacer es poner un otro ingreso y dejarlo ahí. ¿Ya? Pero más que eso no se puede hacer porque no tienen la información, lamentablemente es así simplemente. Ojalá los miembros fueran ahí claros, ¿no es cierto? Y manden la información y ojalá también le podamos entregar un comprobante de que se hizo ese pago, ¿ya? Para tener respaldo de él y nosotros, pero en la realidad, y eso es lo que la idea es que en el futuro podamos ir cambiando, es que hay muchas cosas que no hacemos, ¿ya? Que no hacemos y que tenemos que hacer, y ese hacer va a ser un ejercicio paulatino. Tampoco hay que, yo insisto en esto, no tenemos que estresarnos y decir, nos vamos a volver locos, como pasó la semana pasada, no tenemos acta, no tenemos nada, nos volvemos locos para hacer todo. No, hay que hacer un ejercicio que es paulatino, que tiene que ver con la costumbre también y que en algún momento va a dar un resultado de que todos los procesos van a estar ordenados, pero tampoco lo vamos a solucionar de un día para otro, y eso también hay que ser súper criterioso, ¿no es cierto?, en que sea así, porque si no vamos a entrar en un proceso de estrés máximo y no vamos a lograr nada. ¿Ya? Pero sí, a lo mejor se pueden separar una cuenta y dejar esos montos ahí. Pero Pablo, no sé quién está hablando, la Esther parece, ¿no? Por la voz. Sí, gracias por reconocer. No, yo creo que lo más adecuado es, por ejemplo, que cuando se cancela eso y uno sabe llevar un cuadernito al lado y exigirle a la persona que envíe el voucher o simplemente un pantallazo también de lo que se depositó. Transferencia. Es lo mucho más claro, es mucho más fácil para que la persona sepa, porque si le van a estar llegando ingresos y no va a saber a quién, bueno, lo importante es que el dinero está, pero también tener anotado
cada gasto o cada ingreso que se está haciendo. Entonces, decirle a la persona que va a depositar, me podría mandar por WhatsApp o por cualquier método y sería lo más fácil para que ella pudiera tener más ordenado. O sea, yo insisto, o sea, ese es el ideal, Esther. O sea, yo creo que todos quisiéramos que eso sea así, pero lo que yo estaba diciendo es que efectivamente para que lleguemos a eso, seguramente va a pasar un tiempo en que la gente se acostumbre a que esa es la forma. Por ejemplo, nosotros acá les voy a poner un ejemplo bien sencillo. En el colegio, la gente paga una mensualidad, ¿no es cierto?, que es una empresa, básicamente. Entonces, mucha gente manda una transferencia de la mensualidad, pero no pone nada. O sea, llega la transferencia y no sabemos de qué alumno es, nada, porque a veces los apellidos no coinciden, etc. Y después nosotros llega el apoderado y lo llamamos, no sé, tiene una deuda de tanto. No, si yo deposité todos los meses. Y ahí hay que empezar a buscar con el apoderado, no, este es el depósito, y hacer, eso es conciliar, o sea, la conciliación bancaria es eso, buscar y asignar a cada ingreso, a cada egreso, un comprobante, ¿no es cierto?, que dé cuenta de ese ingreso, de ese egreso. Entonces, eso pasa, eso es muy habitual, no solamente en la iglesia, en la empresa, en todos lados, porque hoy día con el dinero electrónico, es decir, este dinero que nunca vemos, porque hoy día ustedes le depositan el sueldo, paga la cuenta por internet, ¿no es cierto?, paga esto acá, va a la tienda y paga con la tarjeta, o sea, nunca tenemos dinero en la mano, po. No pasa el dinero por nuestras manos. Entonces está todo como en la nube, en lo electrónico. Y eso genera un problema de cómo seguimos el gasto. Antiguamente no, pues uno iba a comprar, para pagar el dinero le daban una boleta. Hoy día uno va a comprar, ni siquiera te dan boleta, te llega la boleta del correo electrónico. Entonces eso genera también algunas dificultades en nuestra acción administrativa, ¿ya? Pero bueno, en general la idea es que vamos mejorando esos procesos y a lo mejor va a haber que buscar otras formas de capacitación para mejorar ese proceso. Ya, pero no sé si hay más dudas del tema. Sí, yo tengo una. Es decir, ¿cómo se concilia? Porque en definitiva, por el ejercicio, digamos, que se hizo, si tenemos un déficit de 9 millones al año, digamos, la pregunta es cómo ajustamos, digamos, y priorizamos en las acciones y en el presupuesto, digamos. Chuta, yo no sé si es una respuesta que yo puedo responder esa, porque tiene que ver con una respuesta comunitaria. O sea, ¿cuál es como comunidad? Por eso yo decía al principio, para hacer el presupuesto tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades, dónde van a estar nuestros esfuerzos económicos, de quién nos podemos hacer cargo también. Y esa respuesta de cuál es nuestra prioridad como congregación es una respuesta que tiene que responder la comunidad. ¿Dónde queremos poner nuestro esfuerzo económico? También es una respuesta que tiene que poner la comunidad. Si no nos alcanzan los recursos, ¿podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo o hay que repensar la comunidad como acción completa? ¿Ya? Porque si no, nos vamos a encontrar, como decían ustedes, el grupo, no sé quién eran los integrantes de ese grupo en particular, con una realidad que nuestros gastos son muy, muy mayores a nuestros ingresos, y eso obviamente nos va a generar la quiebra, como alguien dijo por ahí. Entonces, desde ese punto de vista, es la comunidad la que tiene que dar orden de prioridad. Para eso el presupuesto, para decir, bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos hacer. No podemos hacer más que eso. Ahora, si en cambio, si decimos, pero igual queremos hacer un esfuerzo adicional porque esto es importante, bueno, ahí cambia el ángulo. Porque si ustedes van de nuevo a los presupuestos que hicieron, por ejemplo, uno de los puntos débiles son las ofrendas y los aportes de los miembros. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos una campaña de mayordomía para que eso cambie, por ejemplo? Ese sería un punto. O sea, queremos hacer algo adicional. No tenemos los recursos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, una campaña de mayordomía, la Gaby, por ejemplo, decía que antiguamente se hacían beneficios, perfecto. Si aún así no nos alcanza, bueno, entonces replantearnos qué ingresos, qué gastos son relevantes y son importantes para la congregación, para ver si podemos disminuir alguno que sea muy, muy fuerte y que a lo mejor no esté en el sentido de nuestra acción o de nuestro plan misional. Pero yo insisto, o sea, esa es una respuesta que solo puede tener la congregación. O sea, yo desde aquí no puedo decirle, no, usted tiene que dejar de hacer este gasto, porque a lo mejor es imposible hacerlo. O sea, si tú haces un análisis financiero de una congregación como la que ustedes planteaban, si uno fuera frío y viera solo económico, bueno, hay que cerrar la congregación, pero esa no es una alternativa para nosotros. ¿Me entienden, no? Entonces, efectivamente,
¿qué hacemos? Pero una como es una respuesta congregación ficticia, cerremos en la mejor para que claro, no nos como es ficticia, lo mismo. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad, nosotros decimos, no, tenemos que luchar y todo lo que ya sabemos. Entonces, el tema es cómo, como comunidad, damos cuenta de qué es importante y qué no es importante. A lo mejor hay gastos que no son esenciales y los podemos reducir. Hay otros que no podemos eliminar. ¿Cómo los podemos financiar? Es una tarea titánica. O sea, yo creo que aquí estamos empezando un camino que nos puede llevar a un estadio mejor, pero no va a ser algo fácil. O sea, si alguien piensa que no, que las respuestas van a estar en nuestras sesiones de acá, no. La respuesta no está aquí, la respuesta está en la comunidad. ¿Y en cómo hacerlo? Pablo. Sí, yo encontré súper interesante el mensaje porque dije, el ejercicio, y me di cuenta que nosotros podemos hacer varias cosas, sacando ideas en general, por ejemplo, de que ellos hablan mucho la palabra arriendo, y yo en el grupo que estuve dije arriendo de qué, no, de las salas, a veces parece, y yo creo que nosotros también como podemos sacar arriendo, por ejemplo, la sala congregacional, arrendarla para cumpleaños de niños o cosas así, empezar a generar platita, y porque hay otras congregaciones que lo hacen, y lo encontré súper interesante ir sacando ideas como de dónde sacar plata, teniendo nosotros un lugar físico. Tan grande, claro. Tranquilo, pastora, disculpe, una de las ideas de este ejercicio fuera combinado y no solo por congregaciones que justamente vean las otras realidades, porque cada congregación tiene una realidad abismalmente distinta a la otra. Claro. Entonces ahí uno puede comparar. Pastor Izani. Sí, yo reflexioné un poco con el grupo que estábamos y quiero reflexionar con ustedes como iglesia porque fue también algo que hemos reflexionado como comunidad acá en el Buen Samaritano, que es una comunidad que tiene 50 años, pero que siempre fue vista por nuestro entorno como una comunidad con muchos recursos, ¿ya? Entonces, siempre fue una comunidad que siempre entregó servicio, pero nunca, por ejemplo, el matrimonio, nunca se pedía un aporte para hacer un matrimonio. El bautismo, todo era, ¿no? Un velorio siempre, todo. Entonces llegó un momento en que nosotros decíamos, bueno, no tenemos condición de seguir así. Entonces, hoy hemos cambiado una conducta histórica de nuestra comunidad. Por ejemplo, claro, cuando, por ejemplo, tenemos una diferencia, por ejemplo, con las personas que son miembros, ¿cierto? Entendemos que sí, recibe el matrimonio, el bautismo, ¿no? El velorio también, al contrario, la comunidad aporta en ese momento para que puedan, ¿no? Pero en caso de personas de la comunidad en general, que aquí es muy común, nosotros hemos fijado valores también, ¿no? Por ejemplo, para velar una persona, no sé, sale 30,000 pesos. Hemos puesto esos valores. Obviamente, siempre reflexionamos si es una persona en situación de calle o una familia muy pobre que sabemos que no tiene condición, no lo vamos a cobrar, ¿no? Pero sí lo hemos puesto. Por ejemplo, en el tema de matrimonio, nos complicábamos hablar de un aporte, pero sabemos que las familias gastan de repente 2 millones hasta 5 millones en una fiesta. Sin embargo, nos complicábamos decir de 30,000 pesos para un aporte a la iglesia. Entonces, yo creo que también tiene que ver con, siempre ha sido muy difícil hablar de los recursos económicos dentro de nuestra iglesia. Pero también, quizás fue también porque siempre hemos recibido desde afuera. Y hoy nosotros, esa situación ha cambiado, nosotros tenemos que hacernos cargo. Yo reflexionaba, alguna vez hemos reflexionado cuánto sale, por ejemplo, un culto, la hora de trabajo del pastor, de la pastora, ¿no? No nos reflexionamos esas cosas. Entonces yo creo que hoy nosotros estamos frente a esa realidad que tenemos que reflexionar y cambiar conductas. La gente siempre me dice, pero antes no se cobraba, todo era, no, era antes. Hoy nosotros no recibimos recursos de afuera. Hoy nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra misión. Entonces tenemos que cambiar alguna conducta. Estoy de acuerdo que no nos vamos tampoco a copiar conductas que no queremos, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que siempre ser muy responsables teológica con la teología nuestra también, ¿ya? Entonces yo creo que quiero llamar a la iglesia a que podamos reflexionar en ese sentido también, que podamos cambiar algunas conductas históricas
que hoy no tenemos condiciones de seguir sustentando. Claro. Sí, pastora, yo creo que en ese tema, bueno, a veces se critican otras iglesias porque tienen tarifas de ese tipo, pero es algo habitual. Por ejemplo, cuando yo voy a contar algo que vi acá en La Yerma cuando falleció un investigador alemán que andaba acá en Punta Arenas, se ahogó acá en un lago del sector de Torre del Paine y trajeron a la persona para ser velada en la iglesia luterana, porque ellos eran luteranos en Alemania. Vino su familia de Alemania a hacer el servicio y después lo fueron a enterrar. Y cuando terminó el velorio, yo recuerdo, porque se acercaron a mí, como yo estaba allí en el colegio, ¿no sé, todo administrador, y hicieron un aporte como de 300.000 pesos, algo así era, que era como lo habitual que hacían ellos en su iglesia en Alemania. Entonces, a nosotros en nuestra realidad eso es como extraño, pero también toda actividad de la iglesia genera un gasto, ya sea en luz, en agua, en cualquier cosa. Entonces, a veces tener algún, quizá más allá del valor, quizá un aporte por cualquier cosa siempre es relevante. Y a veces tenemos que también establecer ese tipo de cosas. Pero bueno, son discusiones que tenemos que conversar, tenemos que ver, porque hay que pensar la iglesia sustentable para el futuro. Entonces, Marjorie, sí, si quiere hablar, prenda su micrófono, sí, porque no le escuchamos. Sí, no, bueno, es que se generó una idea, ya pues, de quizás crear planilla a los miembros de alguna forma. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces que eso no es como tan tangible. La gente como la que aporta dice, bueno, ¿y en qué se va la plata? Entonces, a lo mejor sería bueno como a cada miembro pasarle como un estilo de lo mismo que estamos viendo acá. Estos son nuestros ingresos y esto es lo que egresa. En esto gastamos la plata y en esto es lo que se invierte. De alguna forma se crea la conciencia y también se crea el hábito del aporte. Miren, O sea, el compromiso. Algo que nos llamó mucho la atención y que lo hablamos en el grupo, que alguien decía que a pesar de ser del directorio, ella en su congregación, muchas veces no tenía información de los informes, por ejemplo, financieros. Entonces, ahí también nos dimos cuenta que hay un tema de prácticas dentro de la iglesia, de que la información no está disponible. Cuando yo soy miembro y no veo la información disponible, primero, genero dudas, y segundo, digo, bueno, ¿para qué voy a poner plata si aquí yo llego y está todo armado? Pues, o sea, si llego al culto y está limpio, si llego al culto y está el vino y el pan de la cena, si llego al culto y después hay un desayuno y siempre funciona, es porque no se necesita. Entonces, a veces comunicar también es parte importante. En lo que vamos a ver después del break, vamos a ver justamente cómo poder armar una planilla de información que puede ser presentada a todos los miembros sin ninguna dificultad, para que también los miembros se empoderen de esa necesidad y de la realidad de la congregación. Pablo, me quedó una Sí, duda. David. Cuando elaboramos el presupuesto anual, lo hacemos en base a los ingresos y egresos del año que cerramos, pero para Sí. el presupuesto del año siguiente no debería ser un poco aumentado el presupuesto. ¿Cuánto es el porcentaje de ese aumento? Porque, por ejemplo, en las remuneraciones hay que hacer el reajuste, ¿no? El reajuste. El IPC. Eso iba a decir para cerrar. Cuando presupuestamos, ¿no es cierto?, el año pasado, una buena herramienta es tener lo anterior. A lo menos tenemos que reajustar por el IPC, a lo menos. ¿Ya? Por el IPC. A lo menos por el IPC, porque ahí nos vamos a dar cuenta por lo menos de los aumentos de la luz, el agua, de los sueldos. Pero también tenemos que hacer la reflexión comunitaria y decir, a ver, este otro año queremos tener un aumento en el gasto de diaconía, por ejemplo. Entonces, eso hay que reflejarlo. Pero a lo menos, si vamos a mantener el presupuesto anterior, a lo menos aumentar por el IPC. Y esa es una cifra que está siempre publicada en todos lados. Estamos muy atrasados, ya me están retando internamente, así que vamos a terminar ahora un break. Ahí estamos con el segundo tema. No sé, Vicky, si quieres tú presentar el segundo tema para que podamos seguir. Ya, para continuar con nuestra sesión, la última parte, entonces vamos a tratar el tema de la elaboración de informes de ingresos y egresos en base a un ítem prioritario de las comunidades religiosas, ¿ya? Y en la actividad práctica, que también va a ser en grupo, vamos a hacer una elaboración de informe de ingresos y egresos, ¿ya? También utilizando el insumo que realizamos recién.
esa es nuestra última parte para hoy. Perfecto, muchas gracias, Vicky. Como decía Vicky, ahora vamos a ver el tema de control financiero, ingresos y egresos. Yo les voy a presentar una herramienta bien sencilla, que es básicamente lo que en una empresa se llama flujo de caja, y que nos va a permitir a través de los ingresos y egresos poder llevar un control. Porque una de las facetas débiles que vimos en el análisis con los grupos que estuvimos delante es que no hay mucha información de lo que pasa con los recursos, por lo tanto la gente se siente un poco fuera de este proceso. Entonces esta herramienta que vamos a ver a continuación le va a permitir a usted llevar ese control. También es una herramienta que le enviamos por correo electrónico, va el presupuesto y este documento en el mismo Excel, en la pestaña de abajo. Y también tiene fórmulas, por lo tanto si ustedes van ingresando los montos, se va calculando solito. ¿Ya? Ahí en algún momento quizá, incluso pensamos nosotros, va a ser necesario quizás hacer alguna capacitación sobre el uso de herramientas como Excel para los directorios, también lo podríamos hacer más adelante de manera complementaria. ¿Ya? El informe de ingresos y egresos, bien sencillo, ¿no es cierto? Es un informe que nos permite de manera sencilla y ordenada llevar control de nuestras finanzas como comunidad. Nosotros ya hicimos el presupuesto, ¿no es cierto?, en la comunidad. Ahora vamos a ir viendo cómo le damos seguimiento a ese presupuesto, cómo vamos viendo cuáles son los ingresos que recibimos mes a mes y cómo vamos viendo cuáles son los gastos que recibimos mes a mes. Por una parte podemos hacer, ¿no es cierto?, el seguimiento permanente en este formato de los movimientos, de los recursos que se llevan a cabo en cada uno de los meses o periodos que definamos. Y también a la vez podemos controlar la ejecución de lo presupuestado. ¿Se acuerdan que había una segunda columna en el presupuesto que decía ejecutado? Bueno, aquí podemos ir viendo cuál ha sido esa ejecución hasta el momento y podemos ir también llenando la otra planilla. Y así ver si estamos sobrepasados, por ejemplo, en algún gasto o estamos con algún saldo todavía en algún gasto que hemos presupuestado para el año. ¿Ya? Y eso nos puede ir ordenando durante el periodo a ver dónde seguir haciendo los gastos o de qué manera hacerlo más eficiente. Y de esta manera podemos verificar después, ¿no es cierto?, si lo planeado ha sido acorde a lo ejecutado o si existen desviaciones o variaciones que haya que solucionar para un siguiente periodo. Es decir, esta herramienta nos va a ser una herramienta de gestión, pero a la vez nos va a servir como una herramienta de gestión y a la vez nos va a servir como una herramienta para dar cuenta, ¿ya? Para que la gente vea lo que estamos haciendo y podamos mostrarle, ¿no es cierto?, los resultados. ¿Ya? Entonces, como dice al final, a su vez podemos dar cuenta en cualquier momento del análisis financiero en el año, por ejemplo, de los ingresos percibidos, así como de los gastos realizados, cumpliendo con la importante tarea de dar cuenta de los recursos. Es súper importante dar cuenta de los recursos, la transparencia, insisto, porque así nosotros podemos estar tranquilos de que los recursos están. Generalmente les voy a mostrar por ahí también en un momento al final un informe financiero, por ejemplo, del Consejo Sinodal. Uno generalmente lo que hace es mostrar los saldos de las cuentas frente al informe financiero. Eso ayuda, ¿no es cierto?, a que las personas digan, efectivamente lo que me están diciendo se corrobora con lo que dice el banco, que es la conciliación que creo que Sabrina preguntó delante. ¿Cómo se elabora el informe? Bueno, la elaboración del informe de ingresos y egresos se puede realizar por medio del ordenamiento de ítems. En este caso yo voy a usar los mismos ítems del presupuesto para el informe de ingresos y egresos, y de esta manera podemos observar durante el periodo que estamos trabajando cómo evoluciona cada uno de los ingresos y los egresos en particular. De esa manera podemos verificar nuestra proyección de ingresos, ¿no es cierto?, si acertamos efectivamente o hay alguna desviación mayor o menor, y también vamos a poder hacer ajustes. Si nos damos cuenta que, no sé, en un ítem estamos sobregirados, no sé, en un 200% de lo que habíamos propuesto, bueno, hay que bajar ese gasto o hay que ver cómo financiarlo durante el periodo, ¿ya? Aquí está la planilla que yo les voy a presentar a continuación en Excel, ¿ya? No se asustan porque a veces uno dice, uy, es inmensa, pero no es tan inmensa, porque aquí tienen que pensar que esta planilla da cuenta de todo el año, ¿ya? O sea, en esta planilla ustedes están dando cuenta de todo un periodo. Entonces, en una sola planilla van a tener toda la información. Y eso, en términos generales, es mucho más fácil que tener planillas mensuales. Ya acá tenemos una planilla, también lo puse con colores para que sea más sencillo de entender, donde tenemos acá los ítems, en la parte izquierda de la primera columna. En la parte de arriba lo puse en azul como los títulos, ¿no es cierto? Puse en verde los ingresos, en rojo los egresos y el déficit o superávit o saldo, ¿no es cierto?, abajo en azul.
Aquí yo tengo los mismos ítems que tenía en el presupuesto. Ustedes los pueden cambiar. A lo mejor te dicen, no, nosotros no tenemos, no sé, arriendo. Bueno, pero sí tenemos, por ejemplo, un aporte que viene del extranjero, tenemos un aporte por otro concepto, lo pongo ahí, por un proyecto u otra cosa. O sea, ahí esta planilla uno la puede ir cambiando a la necesidad que tenga. Vamos a tener los ingresos de todos los meses, enero, febrero, hasta diciembre del año 2020, en este caso lo puse 2020, ustedes lo pueden cambiar a 2021, etcétera. Y en la derecha vamos a tener el total de cada ítem, es decir, aquí yo voy a tener mis ofrendas de enero, de febrero, y acá me va a aparecer el total de ofrendas. Hacia abajo, en cambio, me va a aparecer el total de ingresos, es decir, el total de ingresos del mismo mes. Ya, ojo con eso, no es lo mismo. Hacia abajo me va viendo el mes, hacia el lado me va viendo el año, ¿ya? Y eso es sumativo. Ahí les voy a mostrar al tiro cómo se llena. Les estoy mostrando solo el formato en este momento, ¿ya? Entonces tenemos ingresos, egresos y saldos, ¿ya? ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer? Yo antes voy a explicar cómo hacerlo, pero primero les voy a presentar. Lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es que en grupos vamos a trabajar esta planilla, ¿ya? A mí me interesa que se familiaricen con la planilla para que de esa manera la puedan trabajar en sus comunidades. Yo sé que no es algo de una apropiación inmediata, pero para eso va a haber después un grupo de acompañamiento de las congregaciones para que podamos hacer este trabajo. Ya voy a mostrarles acá en Excel, que es más fácil de trabajar la planilla. ¿Se acuerdan que acá estaba el presupuesto? La gente que no está muy familiarizada con Excel, abajo dice presupuesto y en la pestaña del lado dice informe de ingresos y egresos. Usted pincha ahí y le va a aparecer el informe de ingresos y egresos, ¿ya? Este informe financiero comienza siempre con el saldo anterior, ¿ya? Acá arriba, fíjense que todo esto está en azul, lo puse en azul. Pablo. Dígame. Estamos viendo la PPT. Ah, porque estoy compartiendo el documento y no la pantalla, perdón. Gracias, Robinson. Déjenme solucionar ese error. ¿Ahora sí? ¿O no? Sí, ya. Ahora sí. Ya, perfecto. No lo había cambiado. Entonces, acá, ¿no es cierto?, tenemos el formato. Este está en Excel, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan, van viendo acá, hay fórmulas que van a ir haciendo un poco más sencillo el trabajo de llenar la PPT, o sea, la PPT iba a decir, la planilla, ¿ya? Aquí uno, bueno, va a llenar informe financiero, ingreso, egreso, va a poner el año, por ejemplo, 2021, la congregación, si quiere poner algún otro dato también, muy bien, ¿no es cierto? Quizá el responsable, quién es el tesorero, siempre es bueno tener ese tipo de información. ¿Cómo llenamos la planilla? Empezamos con el saldo anterior, es decir, el saldo que quedó pendiente del año 2019. Esperamos que siempre sea un saldo positivo, o sea, que nos quede dinero, ¿ya? Porque si no, la situación ya empieza a ser difícil. Pongamos un ejemplo hipotético, que yo en el 2019 me quedó un saldo a mí favorable, no sé, de 2.350.000 pesos, ¿ya? Entonces yo ingreso el monto y automáticamente, ¿no es cierto?, bueno, va a poner el signo peso y ese tipo de cosas sencillas y me va a decir que el total de ingresos son 2.350.000 hasta ese momento y que el saldo son 2.350.000. Y ese saldo lo va a repetir hasta el final, ¿ya? Luego, yo voy a decir, bueno, en enero, por ejemplo, si estoy en enero, terminé enero, ¿no es cierto?, y voy llevando los ingresos del mes, nuestra ofrenda, según el ejercicio que hicimos delante, por ejemplo, fueron 120.000 pesos, de los 4 domingos. Y automáticamente eso se va a ir sumando. ¿Cuáles fueron nuestros compromisos mensuales? No sé, ahí hablaban, por ejemplo, que una congregación tenía 150, 80, depende, ¿no es cierto? Pongámosle que son 150.000 pesos. Pongamos también como ejemplo que recibí un aporte de la YEL, que en promedio son 270.000 pesos. Que tenemos otro aporte de cualquier tipo, por ejemplo, como decía en Belén, que arrendamos estacionamiento u otra cosa, de 80.000 pesos, y que tenemos una casa que arrendamos y por la cual recibimos 450.000 pesos. Es decir, que si tuviéramos esa realidad, ¿no es cierto?, vamos a tener un ingreso en el mes de enero, incluyendo el saldo anterior, que es importante que esté claro que aquí estamos sumando también el saldo anterior, de 3.420.000. Obviamente, aquí lo importante es que el tesorero también pueda llevar un control de estos ingresos, ya sea con comprobante, boleto, no sé, si hay un arriendo, a lo mejor se le entrega una papeleta de arriendo al arrendador, ¿no es cierto?,
De las ofrendas seguramente llevamos algún cuadernito todos los domingos y vamos anotando cuánto es lo que recibimos. Eso es súper importante, ¿no es cierto? Que en la iglesia exista, por ejemplo, un cuaderno o un formato donde nosotros vamos poniendo cuál es la cantidad de miembros que fue al culto, ¿no es cierto? Cuánto recibimos de ofrenda. Eso es muy relevante, ¿ya? Porque si no, después es muy difícil llegar a esta información. Igual los compromisos mensuales, tenemos que llevar un libro donde aparezcan cuáles son los compromisos mensuales que la gente ha ido pagando, etcétera. Con esa información podemos llenar acá. Y bueno, después vamos a llenar simplemente los egresos. La remuneración, ustedes dijeron que del pastor, por ejemplo, no sé, son 780.000 pesos líquidos y que en gastos sociales, por ejemplo, son 140.000. ¿Ya? Hay congregaciones que tienen la buena costumbre de generar una previsión de indemnización. ¿Qué significa esto? Que van guardando siempre dinero para un posible término de contrato, donde hay que indemnizar al trabajador, en este caso al pastor, o otro trabajador que la congregación tuviera. Entonces, un buen ejercicio para hacer eso es que del total de la remuneración uno guarda el 10%. Ya, el 10% de la remuneración se guarda, se aprovisiona, como se dice contablemente. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, 90.000 pesos. Y eso uno, ¿qué es lo que hace con esos 90.000? Los guarda. Ojalá en una cuenta del banco, no sé, una cuenta de ahorro, los va guardando. ¿Para qué? Para que cuando termine el año, tengamos guardado el año de indemnización de ese trabajador. Y en la situación de que haya que hacer, por ejemplo, un despido, podamos tener ese dinero guardado porque la ley nos obliga a pagarlo. ¿Ya? Eso es muy importante. Hay que ver si hay un horario, a lo mejor no hay un horario. Alguien decía por ahí, podemos tener a alguien que haga jardinería u otra cosa, pero eso es eventual. Hay gastos bancarios, no sé, depende de la congregación, pongamos que tengamos un gasto mínimo de 15.000 pesos. Insumos de oficina y aseo, lo mismo, vamos a ir generando, voy a ir poniendo gastos de cualquier tipo, ¿ya? Para solamente tener la cuota social de la IEL, dijimos que eran 30.000, los consumos básicos, no sé, son 70.000 pesos, el combustible, a lo mejor pagamos algún bono por combustible, hay que hacer mantenciones todos los meses, hay que cambiar ampolletas, ¿no es cierto?, hay que pintar, etcétera. Y allí viene quizás la parte más importante que está al final, pero es lo más relevante de la congregación, que tiene que ver con la diaconía, ¿no es cierto?, y los gastos que generan las actividades. Yo voy a poner un monto acá para pensar en llenar el formato, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos nuestro formato finalizado. O sea, lo que vamos a ver aquí finalmente es cuáles son nuestros ingresos del periodo, enero, estamos hablando acá, cuáles son nuestros gastos, muy ordenados, ¿no es cierto?, con sus comprobantes, cuáles son el total de ingresos, que en este momento eran 3.420.000, nuestro ingreso fue 1.608.000, y cuál es nuestro saldo. Si se fijan, en este caso, nuestros egresos fueron superiores a nuestros ingresos, porque teníamos un superávit de 2.350.000, pero nuestros saldos son 1.812.000. O sea, ya nos gastamos parte de ese superávit. Eso ya como un elemento de atención que tenemos que llevar, porque efectivamente estamos gastando más de lo que está ingresando. Y ahí eso lo vamos a ir pudiendo reflejar. De ahí en adelante no es necesario el saldo anterior lo vamos a ver reflejado solo en la última columna. De aquí solo vamos a ir viendo los ingresos de cada mes y los egresos de cada mes. Si ustedes llenan esta planilla hacia el lado, ¿no es cierto?, con los mismos montos, con variaciones, la planilla se va a ir completando. Y finalmente en esta celda que está acá abajo, ¿no es cierto?, nos va a decir cuál es nuestro saldo final del año. ¿Ya? Eso es un formato de ingreso y egreso financiero. Yo siento que es un formato bastante sencillo, fácil de llevar, uno lo puede llevar a mano, ¿no es cierto? Si no tiene mucha cercanía con la tecnología, lo puede hacer a mano, ¿no es cierto? Lo imprime un formato como este y lo va llenando, o lo puede ir haciendo acá. Si necesita mayor detalle, puede poner más ítems. Si quiere llevar un cuaderno con el respaldo de eso, puede llevar un cuaderno, que es lo más recomendable, que se vayan pegando los documentos, ¿no es cierto?, para que no se pierdan. Pero básicamente aquí tenemos un formato estándar de lo que nosotros pudimos llevar. ¿Cuál es la gracia de este formato? Como yo les decía, nos permite hacer seguimiento mes a mes de los gastos y los ingresos que tenemos. A la vez nos permite ir viendo si estamos cumpliendo las proyecciones de gastos, o sea, los presupuestados, y finalmente nos puede servir como informe financiero. O sea, si yo tengo esto del primer mes,
imprimo este documento, lo pego en el fichero de la iglesia y la gente va a saber inmediatamente cuáles fueron los ingresos y los egresos que tuvimos. Por lo tanto, me entrega también transparencia, porque la gente dice, mira, estamos gastando más de lo que generamos. ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo ayudar a eso? Que es una pregunta que un miembro comprometido se podría hacer, ¿o no? Entonces, y también con eso, que es algo que quizá nace de esta conversación, concientizamos a las personas de la importancia de la mantención de nuestras congregaciones. ¿Ya? Yo no voy a hacer el ejercicio de llenarlo completo porque es monótono, pero sí lo que quería hacer era presentarlo porque ahí tenemos un formato de cómo nosotros podemos hacer un informe financiero sin mayor dificultad, porque a veces lo que hacemos es poner un informe financiero y nos imaginamos un balance, nos imaginamos un estado financiero y un libro gigante. Y con esto, por lo menos en lo interno, en la congregación, ya podemos dar luces de orden y transparencia de manera bien sencilla. ¿Sí? No sé si hay alguna acotación, alguna pregunta. Me gustaría que lo pudiésemos hacer en el grupo, pero más que tanto tiempo estar en los grupos, después tener tiempo para conversarlo y discutirlo y llevarnos ya una idea clara de cómo poder empezar a trabajar estos temas. No sé si alguien quiere decir algo antes de trabajarlo. Sí, yo quería decir que con referente a lo que tú expusiste ahí, es importante siempre cerrar los meses, porque eso nos simplifica hacer un balance general, no un balance así especificado como se hace en la gran empresa o esto, pero va a tener la facilidad y no tiene que estar trabajando tanto y buscando. Y para eso también, yo también quería mencionarle que algo importante que a uno de repente se le olvida. Las boletas, por ejemplo, que son de supermercado, que son de este y otro, es súper importante sacarle fotocopia porque se borran. Entonces, si uno las mantiene guardadas y todo, lamentablemente a veces cuesta recordarse cuánto fue el monto que costó o hasta la fecha en veces. Entonces, si uno va siendo ordenado por fecha, por esto, por este otro, es súper importante. Nos determina que el trabajo mínimo a fines de año es mucho más corto y podemos presentar algo a la comunidad que es mucho mejor. Eso nada más. Claro, todo lo que venga, todo comprobante que venga en papel térmico, ¿no es cierto?, se borra con el calor, ¿ya? Entonces, y con el tiempo. Entonces, es como dice acá, ¿no es cierto?, siempre es bueno tener una fotocopia, hoy día también se hace foto, no sé, alguna forma de guardarlo, que ha sido un proceso difícil para nosotros como iglesia también de hacer, ¿no? Yo creo que también hay que reconocer eso, no ha sido sencillo este proceso, porque es un proceso también de aprendizaje, que no necesariamente viene dado y que hay que hacer un esfuerzo por mejorar cada vez. Pero claro, yo lo que quería básicamente es presentarles esta idea de un proceso como este, para que vean cómo se pudiese llevar a cabo y cómo podemos ordenar y también entregar mayor información. Porque nuestros directorios deberían estar informados. O sea, el directorio, en cada reunión de directorio, quien es el tesorero de la iglesia debiese presentar algo como esto, mínimo, ¿no es cierto?, al resto del directorio. Y después ser publicado en alguna parte visible o enviado a los correos electrónicos de los miembros. Para que así la gente lo pueda ver. Lo importante aquí es que la gente lo vea, que la gente vea que hay información. Porque si no, tenemos un directorio que no está informado, que no está empoderado de lo que pasa con los recursos de la iglesia. Mientras no estemos todos empoderados de esta información, va a ser muy difícil que los aportes mejoren, que la gente tenga un mayor compromiso con el quehacer financiero de nuestras congregaciones. Por eso es tan importante este tipo de información. Ya, más allá de que lo veamos tan rápido, pero es súper relevante. Ya, me gustaría entonces que los grupos rápidamente veamos el tema, revisen el formato, se familiaricen un poco, vean, no sé, llenen un par de meses, 3 meses, y de ahí nos juntemos, hagamos consultas, dialoguemos un poco, reflexionemos sobre esto, la importancia que esto tiene, y ahí ya podemos cerrar finalmente el módulo, y luego yo durante la semana les vamos a entregar ya la tarea de este módulo para que ustedes la puedan realizar. ¿Ya? Así que Robinson, si nos pueden mandar, por favor, denle el nombre de la congregación, aunque no sea real, ¿no es cierto? Pongan un poco los montos que ustedes ven y vean cómo les va dando el resultado, a ver si hay consultas sobre ese proceso. Y Robinson lo va a compartir. Parece que vamos a ir siempre a la quiebra. Es que febrero es un mes muy difícil. Somos muy gastadores. Ya. Chuta, ya.
Bueno, básicamente en enero sacamos un saldo del año anterior de 250 lucas. Pensamos que puede ser realista, incluso menos de eso, pero la Yelma tiene otra realidad, según lo que nos contaba la señora Estrella. Y bueno, los gastos ahí son más o menos similares a los que, porque claro, de repente hay tesoreros que son más reservados en los gastos. Bueno, es más similar a lo que tú nos planteaste en la primera parte, entonces no sé si sea como relevante hacerlo notar. Más Claro. bien en los gastos, en los egresos, condensamos toda la remuneración en un solo ítem, sin desagregado. Está ¿ya? bien, perfecto. Y bueno, el bancario, el tema de los insumos de la oficina. Ahora, quizás lo más relevante que, por ejemplo, en el grupo de jóvenes, ahí le pusimos 20.000 pesos, pero el grupo de jóvenes generalmente tiene su campamento en el verano, entonces yo creo que es un monto que tiene que ser superior a eso. No, y las mujeres también, las mujeres tienen su encuentro. Sí. Además, pero no sé si en verano, pero bueno, tienen su encuentro también y hay un mes que obviamente sube mucho el aporte que se puede entregar. Disculpa, Robinson, ahora, eso es importante, ¿sí? Disculpa, solo una cosita, que decir también que es importante aquello, que hay meses donde a lo mejor un ítem como, por ejemplo, combustible esté, y otro mes que a lo mejor no va a estar, no es que todos los meses vamos a tener los mismos gastos, o sea, aquí uno va reflejando lo que efectivamente se hizo como gasto, no es necesario que todos los meses tenga que ser igual. Sí, Pablo, en ese sentido, entendemos que el presupuesto es una proyección de cada mes, pero porque uno cuando sienta con la comunidad, decir, es lo mínimo que necesitamos por mes, pero va a ser variable y justamente un mes va a ser más, otro mes va a ser menos. Pero es una proyección importante hacer anualmente, es decir, no sé, necesitamos por mes, cada mes, 100.000 pesos para los gastos básicos, entonces eso debe estar. Exactamente. Pero puede ser menos, no, es una proyección. Un principio muy importante en planificación es que siempre la ejecución de la planificación es variable. Es decir, yo planifico, como dice la pastora, que todos los meses voy a tener gastos básicos de 100.000. A lo mejor el primer mes gasté 50, pero a lo mejor el otro gasté 130. Ya, pero uno lo que hace es estandarizar, porque si no sería imposible, ¿no es cierto? Pero uno tiene que ir, y yo ahí les voy a mostrar después, por ejemplo, lo que hicimos con el grupo, con Sabrina y el grupo que tuvimos. Me parece que ahí hubo un ejercicio interesante del análisis, que efectivamente esta herramienta nos va a permitir también ir tomando medidas en el tiempo, ¿no es cierto?, de cómo va avanzando nuestro gasto respecto a nuestro presupuesto. Ya, entonces, si bien, como dice la pastora, es algo que uno prevé, ¿no es cierto?, en el presupuesto, por eso se llama presupuesto, porque estamos haciendo un supuesto anterior, después en la aplicación o en la ejecución, eso probablemente va a ir cambiando, ¿ya? Es lo más probable. Pero la idea es que también seamos capaces de ir observando lo que la herramienta nos está mostrando, porque si vamos a tener la herramienta solo para mirarla y no para ir tomando decisiones, no nos va a servir. Y quiero mostrar después cómo tomar algo muy sencillo, pero nos permite tomar decisiones, ¿ya? Gracias, Robinson. Yo creo que queda más o menos claro lo que se quiere. Lo único es señalar que en febrero, obviamente, los ingresos bajan un poquitito, pero en realidad los compromisos esperamos que se mantengan. Y los hay muchos compromisos que se mantienen. Los egresos también bajan como de manera importante. Aún así, nos quedamos con menos 85 lucas para enfrentar el duro mes de marzo. Un duro mes para todos, sí. Bueno, y gracias al grupo. No sé si hay otro grupo que quiera mostrar su trabajo para analizarlo. Pablo, que presente el grupo tuyo, el grupo de Sabrina, que presenten para que... Sabrina, ¿puedes presentar? Sí. Ya, perfecto. Sí. Ya. Acá tenemos los ingresos mensuales. En enero, 2.040.000, considerando que teníamos un saldo anterior de 1 millón de pesos. Y los ingresos se mantienen prácticamente igual, exceptuando que en marzo hubo un aumento de los compromisos mensuales, porque hay algunos miembros que se pusieron al día,
con sus compromisos. Y en los egresos hay el primer mes 1.400.000, lo que nos da un saldo de 640.000 pesos. Lo que conversaba Pablo es que eso refleja que estamos gastando más de lo que estamos recibiendo, porque habíamos partido con 1.000.000 de pesos y nos queda un saldo de 640, es decir, que gastamos 360.000 pesos más de lo que recibimos. Al mes siguiente observamos una situación similar, bajaron de todos modos nuestros egresos, pero seguimos gastando más de lo que recibimos. Acá está reflejado el saldo anterior, lo que quedó del saldo anterior, más los ingresos y menos los egresos del mes. O sea, no hay que poner el saldo anterior arriba, que esa era mi duda. No había que poner el saldo anterior acá arriba, porque ya estaba reflejado. Ay, perdón. Ya estaba reflejado acá abajo. Y al tercer mes, de todos modos, nuevamente nos volvió a pasar que nuestros egresos fueron mayores a nuestros ingresos, pero fuimos disminuyendo de todos modos los egresos. Sin embargo, sigue habiendo un déficit en cuanto a los egresos y los ingresos. Perfecto. Mira, aquí yo quería parar un poquito sobre... agregar? No sé, por favor, la presentación, déjala ahí un poquito, porque aquí lo que yo quería hacer énfasis en que aquí es donde, en algo muy sencillo, esta planilla se puede convertir en una herramienta de gestión, ¿ya? Porque si nosotros vemos que el primer mes tenemos un saldo positivo de 640, si el segundo mes vemos que tenemos un saldo positivo aún, pero de 395, y que al tercer mes todavía tenemos un saldo positivo, pero de 200.000 pesos, si uno proyecta eso al próximo mes, nos van a quedar 5.000 pesos positivos, ¿ya? O 4.000 pesos, o quizá un saldo de menos 5.000 pesos. O sea, ahí nos está dando la planilla una alerta, nos está diciendo, oye, al nivel de gasto que ustedes tienen, hay que hacer algo con los ingresos. Y ahí es donde nosotros decíamos, quizá en el grupo, decíamos, a lo mejor es necesario ahí pensar en una campaña de mayordomía, ya sea a nivel YELS, para todas las congregaciones o en cada congregación, de decir, miren, hermano, esta es nuestra realidad, necesitamos generar ingresos, ya sea haciendo una campaña, pidiendo aumento en los compromisos o en la ofrenda, da lo mismo, como sea, pero hay que buscar una forma, porque si no, vamos a caer, ¿no es cierto?, en un mes en que ya no vamos a poder cubrir nuestros gastos. ¿Ya? A no ser que tengamos una reserva adicional, no va a haber ninguna posibilidad de cubrir nuestros gastos. Entonces, en ese sentido, es importante esta herramienta que nos permite proyectar, no solamente ingresando, mira, esto ingresó, esto salió, ir proyectando cómo se va a comportar nuestro saldo de recursos en el futuro, ¿ya? Las congregaciones que tengan reservas y que no estén en el flujo normal, abajo pueden poner una nota, ¿no es cierto?, que abajo, después del cuadro, poner la congregación cuenta con reservas de tanto, depositado en tal lugar, o en un fondo mutuo, o como lo tengan, ¿ya? Para que así la gente también sepa, eso también es una actitud de transparencia, decir, oye, estas son nuestras reservas y con esto contamos, pero esto es para emergencia, por ejemplo, no es para el plano normal del uso de recursos, porque eso debe cubrirse con los ingresos del mes, ¿ya? Pero ese es el ejercicio que queremos hacer, es decir, tenemos un informe que nos va a servir para llevar la gestión financiera, que nos va a servir para dar cuenta, pero también nos va a servir para transformarla en una herramienta financiera que nos permita decir, oye, estos son nuestros movimientos, aquí están nuestras dificultades. Uno incluso podría decir, mira, aquí estamos gastando mucho, o acá estamos recibiendo muy poco, o podríamos, no sé, llevamos 9 meses y las ofrendas han ido a la baja, por ejemplo, todos los meses cada vez menos ofrendas. Ahí hay que conversar, o sea, ahí hay una discusión congregacional que hacer. ¿Por qué las ofrendas vienen a la baja? Quizás lo podemos conversar. Quizás la gente se puede empoderar a partir del informe y decir, ¿sabes qué? Yo quiero aportar más porque me doy cuenta de la situación de la congregación. Por eso es importante que esta información llegue a la gente. Ojalá todos los meses llegue el informe a la gente para que la gente sepa cuál es la realidad de la congregación y pueda hacerse cargo de aquello. Si no, va a ser muy difícil que eso cambie. ¿Ya? Gracias, Sabrina, por la presentación.
Yo hasta aquí quería avanzar, no sé si hay alguna duda, alguna reflexión, alguna pregunta, como para que podamos ir cerrando y ya ir proyectando después qué más podemos hacer en este... Pablo, Bueno, yo quería hacer Sí, una ya que... pequeña reflexión. Sí. ¿Ya? Sí, ya. Lo que pasa es que nosotros como congregación, el aporte que la YEL nos hace y nuestros arriendos que nosotros tenemos de 2 casas, habitación, siempre, obviamente, lo mencionamos, que eso va a aporte de pastoral. Pero no sé, el lenguaje que a veces se usa no es el más correcto, pero yo sí quiero aclarar que para nosotros no es un peso ni un cacho tener que esos recursos darlos al sueldo pastoral. Todo lo contrario, es una bendición tener esos recursos para poder aportar a ese sueldo, porque de ahí la importancia de tener un pastor o una pastora en la congregación, porque yo no saco nada con ir guardando recursos, tomando todo lo que llega, digamos, de arriendo o lo que sea, para ir armando un colchón o ir guardando la plata. ¿De qué me sirve guardar plata si la congregación no tiene pastor o pastora? ¿Ya? Entonces, bienvenida sea todos los recursos y que esos recursos vayan en ayuda al sueldo pastoral. Así que para mí es una bendición. Y tener una pastora o un pastor también es una bendición, porque es necesario. ¿Ah? Ahí yo creo, ya que tenemos que entender que parte de la misión de la congregación es, por ejemplo, contar con un pastor, ¿no? O sea, eso hay que entenderlo Claro, de todas maneras. como la globalidad de la iglesia. O sea, necesitamos que, por ejemplo, tengamos, ¿no es cierto?, un pastor o tengamos otra actividad. O sea, por eso la idea de esto es que, como en el plan misional, porque ya estamos, si ustedes se fijaron, la semana pasada hablamos de planificación, hablamos de acta, hoy día estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de informe, y si lo vamos sumando después cuando las próximas sesiones, vamos a llegar a la idea del plan misional. Nosotros tuvimos ya una reunión esta semana con el equipo que está formando el plan misional para el otro año, y lo estamos simplificando mucho para que las congregaciones, el plan misional les sea una herramienta que les facilite la vida y no que se las complejice. Pero ahí tenemos que ver cuáles son nuestras acciones de la vida y misión de la iglesia, y yo creo que una de esas es justamente tener un pastor que genere ese trabajo en la misión de la iglesia dentro de la congregación. Pero claro, eso es la idea, porque lo pensemos y o sea, mucho podemos hablar del sacerdocio universal y de que podemos todos aportar nuestros dones y talentos, pero tener el pastor y la pastora, como tú dices, para la misión es súper importante. Muy importante, sí. Pablo, gracias, Jackie. Creo que es muy importante también en qué iglesia queremos ser, ¿no? ¿Qué modelo de iglesia queremos ser? También esa discusión de la importancia de la función pastoral o del ministerio pastoral dentro de nuestra iglesia. Sabemos que una de las complejidades que estamos teniendo ahora es justamente que estamos con pocos pastores y pastoras, ¿no? Acá a nivel nacional. Pero yo quería, Pablo, que también como tesorero de la IELTS pudiera también hablar del tema que es importante, por ejemplo, dentro del presupuesto, considerar el ítem de indemnizaciones para el tema del finiquito, porque eso puede generar después un gran problema para la congregación y también para la iglesia. Entonces, como también, y eso ahí lo pusimos ya ahí en la planilla, la importancia de ir también guardando ese recurso para que después no haya dificultad en el momento que se haya la rotación de pastor y hay que finiquitar, la congregación pueda tener ese recurso. O sea, nosotros en el grupo que trabajamos lo pusimos también ahí. Yo les decía, la recomendación siempre es que al menos un 10% de la remuneración pastoral, ¿no es cierto?, sea guardada, ¿ya? Si usted guarda el 10% todos los meses, que a lo mejor puede ser una cifra, no sé, 90, 95 mil pesos mensuales, eso le va a asegurar tener el finiquito y aparte le va a sobrar plata, o sea, aparte va a ahorrar, ¿ya? Porque igual cuando uno termina la relación laboral, hay una parte que se puede recuperar del aporte patronal y otras cosas más, pero más allá de eso, o sea, usted está haciendo un colchón para hacer ese pago, pero también está haciendo un colchón de que le va a quedar algo de plata ahorrada, ¿ya?
Entonces la recomendación siempre es un 10% mensual. El tema es que muchas veces las congregaciones no alcanzan a hacer esa hora. Sí, es como esa dificultad. Pero si hacemos el ejercicio en el tiempo, a lo mejor nos podemos ordenar, porque cuando uno presupuesta y dice, esto lo necesito, entonces empiezo a generar lineamientos para que podamos ver cómo aumentar los recursos. Pero estaba dentro ahí de la planilla, yo lo puse intencionalmente, indemnización, porque es necesario hacer ese ahorro, esa provisión, como se llama contablemente, para que tengamos el recurso en el tiempo. Por ahí también Pablo, aparecía una idea de alguien, no sé quién fue, que decía en el grupo también, y lo vi ahora, de poder generar quizá un curso de Excel, por ejemplo, para los tesoreros, los presidentes de las congregaciones, quizá los pastores, para que estas herramientas sean más cercanas, ¿no es cierto?, a todos, y que a lo mejor, por ejemplo, yo en el Excel les puse ahí que tenían que solo ingresar el saldo anterior. A lo mejor ese formato, lo voy a mostrar un minuto porque quiero aclarar eso, porque a lo mejor va a quedar como duda. Esto a lo mejor confunde a algunos porque dice, pero este saldo se me refleja en el primer mes, entonces no me refleja bien cuánto ingresó solo el primer mes. Eso se puede solucionar agregando una columna acá, que lo podemos hacer después, y poniendo una columna solo para el saldo anterior, cosa que después todos los meses aparezca solo el movimiento del mes, ¿ya? Si ustedes se fijan, en esta columna no es necesario volver a ingresar el saldo del mes anterior porque está incluido en la fórmula que aparece acá abajo, se los va a dar solo. ¿Ya? Pero hay cosas como esas que se pueden mejorar. Alguien me decía en el grupo, yo hago una tesorera de una congregación, dice, yo hago una planilla mensual, con más detalle. Bueno, podemos tener una planilla anexa, ¿no es cierto?, y que ingresemos los datos allá y que Excel traiga la información solita para acá, y no tengamos que llenar esta planilla. O sea, todo eso se puede hacer, y se puede ir mejorando la gestión. Pero yo creo que va a ser necesario quizá otro espacio donde se vayan viendo estos temas. Que por lo menos cumplir hoy día con instalar el tema que es importante, y ahí desde esta reflexión avanzar hacia otros estadios de mejora de gestión. yo iba a decir algo, pero lo olvidé. ¿Alguien más o podemos terminar? Porque estamos en la hora, estamos a un minuto pasado ya. Yo iba a proponer de que en vez de sacarle fotocopia a los boletas, se compre un freezer. Como es el calor que para que no se caliente, claro. Guardarla en el refrigerador. Claro, para que no se borre. ¿Alguien más o estamos ya? Yo por mi parte agradecer, tenemos una clase pendiente, una sesión en enero. Sí, en enero. Podamos trabajar ahí con el plan misional, la idea es que ese día podamos revisar el formato que estamos revisando, lo revisemos juntos y lo podamos apropiar a las congregaciones, porque recuerden que luego en el encuentro de liderazgo vamos a trabajar temas de gestión, y la idea es que las congregaciones en ese encuentro de enero, el 23 me parece que es, podamos desarrollar nuestro plan misional en esos días y tener por lo menos una propuesta base de plan misional para cada congregación, a partir de todo lo que hemos ido trabajando. Pablo, yo quería mencionar algo respecto de nuestro encuentro el próximo mes, no sé si se puede hacer en esa oportunidad, pero considerar este aspecto tan relevante para la vida de la iglesia, la sustentabilidad y la sostenibilidad en el tiempo, como parte también de la misión. Entonces, yo sé que pueden algunas iglesias tener campañas de mayordomía, por ejemplo, algunas congregaciones, y compartir experiencias y hacer como tal vez incluso un material o una caja de herramientas, porque por ejemplo algunos puedan tener una campaña en marzo, otros a fin de año como acción de gracias. Pues ahí cada congregación puede ver, pero contar con herramientas prácticas como para hacer su propia campaña y compartir las diferentes experiencias de cada congregación, yo creo que sería importante para la vida y misión. Eso. Nosotros conversamos en el grupo que sería bueno tener que hacer una campaña nacional y que aporte material didáctico, ¿no es cierto?, que podamos utilizar en las congregaciones de cómo hacer una campaña de mayordomía que permita juntar recursos de manera permanente y excepcionales también cuando eso corresponda. Pero vamos a trabajar, estamos trabajando ya en la preparación de esas actividades, y la idea es que ustedes puedan participar y también se amplíe, por lo menos en el campamento de liderazgo y gestión, que se amplíe un poco el panorama y ojalá a lo menos participen los directorios completos, para que así podamos tener, pensar la vida y misión en el plan misional 2021 de cada congregación de una manera más definitiva, y que eso ayude como herramienta de gestión a que el otro año las congregaciones tengan una mirada más holística, ¿no es cierto?, de su quehacer en el año y lo que quieren lograr como congregación.
¿Ya? Así que bueno, yo agradecerle por mi parte, ha sido para mí una experiencia súper interesante, me llena de preguntas, más que de certeza, me llena de preguntas, pero bueno. Así que Vicky, te dejo a ti, que tú eres nuestra guía hoy día. Gracias, Pablo. Agradecer mucho, ¿ya? Muchas gracias, Pablo. Una pregunta solamente antes de despedirnos, en realidad antes de recordarles otra cosa, ¿cómo se va a evaluar esta primera y segunda sesión que hemos tenido para que estemos atentos a los correos? Por favor. Ya. Esta semana les van a llegar dos cosas a todos. Ya les va a llegar lo voy a hacer solo en un documento, va a llegar la evaluación del curso hasta ahora, porque nos falta una sesión, pero la evaluación del curso hasta ahora, que es una actividad, que la idea es que cada uno lo haga en forma individual, pensando en su congregación. Ya ahí les va a llegar la actividad, si no les voy a adelantar nada, les va a llegar con la explicación, el formato, todo para que usted lo haga. Ya, y aparte les va a llegar también un documento en PDF, que es un texto que resume todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? ¿Qué es la planificación? ¿Qué son las actas? Les va a llegar los formatos de actas, qué es el presupuesto y qué son los informes de ingreso y egreso. Les va a llegar los formatos en un documento con una explicación también de todo ese proceso, como un material de estudio para que ustedes lo tengan disponible, ¿ya? Así que esas dos cosas se van a enviar esta semana para que a más tardar en la próxima sesión, que si no me equivoco es el 9 de enero, ¿no es cierto, Robinson? Sí. ¿Sí? El 9 de enero tiene que estar 9 de enero la próxima sesión. Sí, esta actividad que les voy a mandar como tarea, que va a ser evaluada, tiene que estar hecha hasta el día anterior, es decir, hasta el 8 de enero y enviada de vuelta. ¿Ya?